Suscríbete a la Panterita. En dicha oportunidad, Paraguay superó en la final a Argentina por 71-68 e integraron dicho plantel Bruno Zanotti, Gabriel Peralta, Adolfo López, Carlos Vallejo, Diego Vareiro, Diego Lesme, Edgar Viveros, Luis Lubetic, Rodney Mercado y Vicenzo Ochipinti. El oro en Bolivia fue el segundo éxito internacional de la representación paraguaya tras el campeonato obtenido en Cúcuta, Colombia en el año 1955. En Monumental, viví el minuto a minuto de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Presentado por Bancams. Activa tu lado Bancams y sé tu mejor versión. Natura, probala con todo lo que te gusta. Ser tu mejor versión es una decisión que podés tomar hoy mismo. El secreto está en no parar y para eso necesitas energía saludable que te lleve siempre hacia adelante. Alimentate con Bancams, el verdadero sabor del lomito de atún. Activa tu lado Bancams y sé tu mejor versión. Seguinos en Instagram como BancamsPY y en Facebook Atún Bancams. Así suena cuando le pones un toque de Natura a tus ensaladas, sándwiches, hamburguesas, milanesas, papas, wraps, empanadas y a todo lo que te gusta. Más deli que nunca están tus comidas con el delicioso sabor de la mayonesa, ketchup o mostaza Natura. Sí, ¿verdad? ¡Qué rico! Probá Natura con todo lo que te gusta para darle un sabor más rico y liviano a todas tus comidas. Natura, probala con todo lo que te gusta. Seguinos en Facebook como Natura Paraguay y en Instagram como natura.py. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal, Denis? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Señor, buenos días. Saludos para todos. Cocha no cree en Nacional todavía. Y justo ayer decía, la hora de la verdad para mí los partidos directos. Bien encaminados, pero tiene que jugar ante Cerro y Libertad. Otra vez. Pero yo me mantengo en Libertadores sí o sí. Eso no creo que se le escape. No creo que se le escape. O sea, que no está subestimando. Eso es puntaje. Ese es número alcanzado. Y sí, no creo que se le escape. 8 de ventaja tiene. No. Nacional es campeonable, ¿verdad, Denis? Es campeonable. Es campeonable. Sí. Totalmente. Cuidado con el tema. ¿Es campeonable? ¿Tiene con qué? ¿Tiene con qué? Tampoco la maravilla, ni Olimpia, ni Libertad, ni Guaraní son la maravilla. Ayer Cerro fue la excepción de lo que venía haciendo. Sí, ayer fue diferente, ayer volvió. Todo inspirado, el ataque, gol, así podía. Ayer fue el Cerro creativo, productivo en goles. Piri Damota, que venía en crecimiento, le pegó. ¿Cuántos goles hizo Piri Damota en Cerro? El primero ayer. Y bueno, ¿y cuántos goles hizo Carrizo? Y Carrizo viene convirtiendo. No, y tienes que elegir, esa es la media cancha de ayer. Hay demasiado. Y todo golazo últimamente. Y bueno, ese es Cerro. Y Alan Rodríguez, que le trajo a Gabriel Valle para que le reemplace Chía haciendo Cerro y gol. Hoy Gustavito discursió con Moreno Martín, quiere que no vuelva más a Cerro. Y así vuelve y va a tener que esperar turno. Pero va a ser el último delantero de Cerro. Sí, el último. De hecho ya es el último ahora. ¿Qué es lo que dijo? ¿Con quién, Gustavito? William Riveros. Con William Riveros, van a estar de la manito. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Pedro? Bien, hasta. Ayer hicieron 1 y perdieron ¿cuántos goles? Ocasiones, nuevamente, no pudimos completar. Pedro, vamos a volverle a llamarle, que me disculpe, pero si le corta así. Pero si es línea fija, mejor. O línea tele, como quiera, o por WhatsApp. Pero cuando la comunicación es mala, técnicamente vale, pero periodísticamente vale, pero técnicamente no. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catote, San Cristóbal. La Agrícola Sales Seguros Generales. Pedro. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, ahora sí mejor, pero disculpanos, te queremos escuchar bien, pues ¿cómo estás vos, el ánimo? En el presupuesto de Nacional, ¿figuraba ahora la punta lo que están haciendo, Pedro? Realmente, cuando arrancamos, había un objetivo de pensar siempre que teníamos que hacer una buena sumatoria. Hoy nos mantenemos en el objetivo que es una Copa Internacional para el Club Nacional,
y bueno, trabajar en cada partido de la mejor manera y yo mediante ojalá que sea beneficioso siempre el resultado para Nacional. ¿Qué conseguiste vos con Nacional en todo este tiempo y qué consiguió el grupo, no solamente en lo futbolístico, sino en lo humano, Pedro? Y realmente es un grupo de sólido, mantenernos siempre firme, con un objetivo claro. Arrancamos cuando habíamos llegado a una posibilidad de 4 partidos ganados, después tuvimos también partidos perdidos, fortalecimos la idea política que queremos y la interpretación muy buena de los jugadores. Pedro, y ayer casi no les llegaron al arco de Santiago Rojas, más o menos decía, se fue sin ducharse. Lo más cerca que estuvo creo que fue esa media chilena de Martínez y después controlado en el partido. ¿No le generó resistencia una situación de gol, salvo esa media chilena, Pedro? Sí, planificamos un partido, sabíamos que se podía dar 1 o 2 goles por la necesidad del rival, porque también nosotros queríamos ganar y ser inteligentes, no regalarnos en defensa, que es algo que tratamos siempre de estar bien parados, un orden táctico que nos ha caracterizado siempre. Y bueno, el haber tenido las posibilidades nuevamente de marcar goles o aumentar el tanteador fueron buenas, pero no pudimos concretar. Pero bueno, se manejó el resultado y como lo dijiste, el equipo rival no tuvo tantas aproximaciones. Y en los últimos partidos siempre pasa algo en el resultado, no es en el resultado, dentro del partido que lo terminás por corregir. El otro día fue la expulsión de Gabón a Lugo, ahora la lesión de Ibarrola. Recurrir siempre a tu banco de suplentes y todos los que están ingresando están cumpliendo allí la función del que está dejando, ya sea por lesión o por expulsión. Sí, por eso manifiesto y saco a relucir que tenemos un buen grupo y también tenemos una buena lectura. Nosotros a Gastón Benítez por ahí no lo estamos teniendo llevando de suplente, pero le llevamos a Bruno Cabrera y consideramos al no tener y tener la lesión de Prieto, a tener la expulsión de el caso de una luz, teníamos que pensar un poquito que Gastón Benítez podía jugar de lateral y pasar un poquito más arriba, no tener un surdo natural el caso de Ibarrola. Y bueno, se dio por decirlo de una manera, una percepción de saber de que lo íbamos a utilizar y bueno, a los 10 minutos tuvimos la lesión de Ibarrola y entró Gastón jugando de lateral izquierdo y lo hizo muy bien. Sí, sobre el punto, ¿qué informe tenés de Ibarrola? ¿Es grave o no? Creo que fue una molestia, no sé si fue línea golpe o pintazo. Pero estamos, como siempre, manejando, tratando siempre que el jugador, ante la mínima molestia, pueda salir, a no ser que ya no tengamos cambios. Y esperemos que sea algo leve para el beneficio de él y de sus compañeros del equipo en sí. ¿Qué incidencia puede tener el campo de juego para tu estilo a lo que es la cancha de River? Y realmente es un campo por ahí un poquito duro, lo que puedo decir, lo comentábamos con el árbitro, si se riega, es una opinión mía, si se riega bastante, yo creo que, porque la pelota cuando uno está toma un salto más alto, pero las condiciones son muy buenas. Bueno, Tacuaré el miércoles, alternativo. Y lo vamos a estudiar porque son solamente 72 horas. Hicimos un esfuerzo porque fue un partido de mucha fricción. Uno sabe que cuando no se juega al ras del piso de manera continua, se saltean muchas veces las líneas de ambos equipos y bueno, hay un forcejeo bastante. Lo vamos a manejar hoy a la tarde, entrenamos la evaluación, sabemos que 58 horas el jugador necesita y bueno, lo vamos a manejar a sabiendo de que tenemos un compromiso muy importante nuevamente por Copa Paraguay que saber de que hay una obligación como ir escalando también. Pedro, ayer decía Jorge, con Jorge Casalo, Jorge en la cancha, que fueron los dirigentes hasta el vestuario después. ¿Hubo palabras o no hubo palabras? ¿O cierre del partido y ya está? Realmente no lo vi, no lo escuché por el hecho de que fui a la conferencia de prensa, después me quedé por el camino a saludar a una persona conocida, a un fanático del Nacional. No pude dar testimonio de eso. Está bien. Chao, Pedro. Gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Gracias, Pedro Sarabia. Ayer me crucé cuando sería con Hugo Caballero. ¿Ole tan cerro? Sí, está como coordinador de las escuelas de fútbol. Qué bien. Vos sabés que después de mucho tiempo lo he visto Vito Caballero. Nos saludamos muy amablemente. Muy buen chico, muy buen tipo. O sea, no es la expresión correcta. Estaba ahí, nos saludamos con Vito Caballero.
Si mal no recuerdo, él reemplazó hace poco a Grana. Había salido medio mal Grana por el tema de que fue sorprendido por la noticia y en ese cargo entró Hugo Caballero. Hugo Caballero. 3 jugadores de Cerro, a ver si coincidimos. ¿Con papel? ¿Vos no viste Cerro? No. Segundo tiempo y... ¿Vos tampoco? Yo vi todo el partido. Bueno, Parte del vamos a hacer primero. 3 jugadores. Entonces que me disculpe el niño. Ponemos 3 papeles. 3 papeles. No, el niño no puede porque el niño no vio pues si estaba saliendo del estadio. O si vio, si quiere participar con gusto el niño. Poner 3 jugadores, no digas. Yo voy a poner acá 3 jugadores de Cerro. No vaya a poner ahí, yo voy a poner acá. Rendimiento estamos hablando, ¿verdad? Sí, Los de tres, lo que vos dijiste, no, mira, a ver si coincidimos. Si vos querés poner niño, poné cuál. Sí, no tengo problema. 3 jugadores papel, poné. lo que no estoy teniendo. Después y acá yo pongo 3. Elegí 3 de Cerro. El equipo rindió muy bien, muy bien. Vos pusiste 3 de Cerro. 3 de Cerro. ¿Vos? Sí, los 3 que más me gustaron ayer, ¿verdad? Ayer no, Sí, elegí 3 de Cerro. ¿Y vos, niño? Ahora. 3 de Cerro, a ver, ¿en qué coincidimos los 3? 3 de Cerro. Y algo va a haber paradójico en la vida. Ya volvemos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondal, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana e ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. 3 de Cerro. Sí. Uno de los 3 niños. El primero que anoté es Galeano. Antonio Galeano. Carrizo. Yo, Piri Damota. ¿Cómo vamos? ¿Quién es quién? Todo distinto. Todo distinto, pero igual podemos coincidir después los 3 Sí, cuando... sí, hasta ahora arrancamos distinto. Yo, Piri Damota. ¿Vos? Segundo, Zamudio. ¿Vos? El segundo ahora. No, el primero. El primero Galeano. primero Galeano. Y Carrizo. Denis dijo Carrizo. ¿Yo? Piris Damota. ¿Vos? Yo tengo Carrizo. ¿Y Carrizo tiene 2 entonces? Sí. No, pero el primero estamos otra vez. El primero Galeano. Galeano el primero. Carrizo, Piris Damota. Galeano. No coincide nada. Dos Dos Galeano. Gerardo, vos, Jorge. 3 de Cerro. El segundo es Carrizo, para mí. ¿Vos? Carrizo. ¿Vos? Zamudio. Yo, Alan Rodríguez. ¿Cómo está? Y aquí 2 Carrizo, un Zamudio. Zamudio y uno Alan Hasta Rodríguez. ahora Carrizo, entonces. Sí. Hasta ahora Carrizo, Sí. te digo Carrizo, Sí. porque estamos haciendo pues 3. En el podio tenemos que elegir uno. ¿Vos? El tercero ya. Alan Rodríguez. Brian Zamudio. Para mí Piri Damota. Y ya estamos. ¿Cuánto tiene? Coincidimos casi Sí, todos. estamos... Espera, ahora se va a definir. ¿Cómo está el tema? ¿Quiénes son punteros? En el podio Carrizo y Alan Y Carrizo tuvo... 2 2. y Pili Damota 2. 2. Zamudio 2. No, yo puse Alan Rodríguez, ¿vos? Alan Rodríguez 2 también, No. sí. Y ahora se va a definir, en instante. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar. Para hombres y mujeres, por todo septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @LuomoPY, en Facebook e Instagram Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Sí, vemos el fútbol, pero qué paradójico, por eso le dije a ustedes que yo a Carrizo no lo considero acá, porque hay jugadores que, para mi gusto, el Carrizo es más regular y que como sobresalieron ayer comparativamente a los partidos anteriores, así me lo veo yo, Sí. de ayer, que habitualmente ese no es su rendimiento. Por eso puse Piri Damota, puse Alan Rodríguez. ¿Quién sigue Carrizo está en el podio? Carrizo 3. Carrizo 3 votos. Y después estamos igualados 2 Zamudio, 2 Alan Rodríguez, 2 Piris Damota y 2 Antonio Galeano. Quiere decir que mi tercero no figura luego, creo. Usted no dijo el tercero, ¿quién? Y ahora voy a decir, quiere decir que para uno entra luego, creo. Sobrio, pum, a la puta.
Carrascal. ¿Para vos? Carrascal. No, sin bola. No puse Carrascal. ¿Vos qué pusiste? Puse Carrizo, Zamudio y Alan Rodríguez. ¿Y vos? 3. Y yo puse Antonio Galeano, Carrizo y Brian Zamudio. ¿Y vos? Galeano, Carrizo y Piría Mota para mí. Los tres. Quiere decir que el podio se quedó como... Y el primero, Carrizo. No, está 3 bien, votos. de votaciones. Y después el segundo y tercero tenemos que definir, No, desempatar. es que Carrascal no entra luego porque tiene uno solo y que uno soy yo. solo, exactamente. Uno solo. Y Él no entra. 2 quedaron Brian Zamudio, Antonio Galeano, Robert El Piris hincha de Cerro Mota va a y Alan opinar. Rodríguez. ¿Qué número niño tenemos? 618 4700. Pulpo Duarte me jugó muy bien. Otro que hizo bien. Duarte jugó Alexis, perdón, a Joaquín tener Alexis. el partido de Duarte. Pulpito Duarte, perdón. ¿Y qué pasa ahí? Vamos a ver qué dice el aficionado. Si es Duarte, ¿qué número niño? 618 4700. Exclusivo para Cerro. Tiene que elegir un jugador, ¿verdad? Que no sea Carrizo después. Y Carrizo ya está. Carrizo ya está. Y Y después- segundo y tercer lugar quedamos Después- para definir. Pero eso por nosotros. Claro, claro. Ahora, Galeano, Alan, si de Zamudio, 10 llamadas que tenemos ahora, el hincha de Cerro dice, Duarte lleva la de ganar, lleva a ganar, Sí. vamos a ver quién es. Y si repite, repite. Claro. No hay otra manera. ¿Qué número, niño? 618 4700. Fuera de Carrizo. ¿Así es? Sí. Fuera de Carrizo. Que Ya está. Falta uno o dos. Y 2 en realidad, segundo y tercer lugar faltan. Para ustedes, para nosotros, ¿eh? Y Carrizo el primero. ¿Y segundo? Y quedamos empatados segundo, tercer y cuarto y quinto en realidad porque 4 Bueno, los 10 oyentes. Hola. Salía... ¿Me cortó? Hola. Arturo Pulpito. Duarte, sí, como dice Denis Caniza, qué injustos somos. Che. Ustedes también. Hola. Pulpito, comandante. Sí, somos injustos y nos dan una cachetada. Y a vos también, Denis Caniza. Sí, yo. Pues no, vos sos consciente que te olvidaste. Yo Me me olvidé olvidé. al final. Ya, yo me fui a Carrascal y me fui a Alan, porque no venían así, pues. Hola. Y Pili Comandante, Ramón. Pulpito, sin duda. Pulpito. Hola. Pulpito Duarte. Pulpito, che. Hola. Hola, comandante. Sí. Zamudio. Bueno, pero Pulpito, hablamos con la última. Hola. Robert pide a Mota, comandante. Sí, está, luego figura, pues. El que no figuraba era Alexis Duarte. Alexis Duarte, ya está, terminó. Quiere decir que el podio es Carrizo para la hinchada, Duarte. y ahora otra hinchada, porque no hay para el segundo, no Y segundo. sí, sí. Ahora vamos para el segundo, Para- 10 llamadas. Segundo lugar. Hola. Hola. 618 4700. En el podio está Carrizo en primer lugar, Pulpito segundo. Hola. Hola. Arturo, Sí. primer, segundo y tercer puesto. Francisco Javier Arce Rolón, el principal responsable de este momento de Cerro. ¿Qué es eso? Que El para técnico. primero Sí, sale sí, Pero eso. no estamos ni hablando. No vayan a querer ser distintos. Eso. Hola. Brian Zamudio. Brian Zamudio. Hola. Hola, Sí. Zamudio y Pulpito, de Ciudad del Este. 107.9. ¿Cómo estamos? Y ahora Zamudio sacó 3 seguidos. ¿Eh? Zamudio, los últimos 3 dijeron Zamudio Hola. y Duarte. Hola, Arturo. Eh. El señor Duarte. No sé, ya está. Sí. Va a tener que sacar Duarte. El podio, pues ahora. Fuera de Carrizo y Duarte. Fuera ahí de quedaron. Carrizo, elegido periodísticamente en el podio. Después tienen 2. Ya está a su derecha o izquierda se ubica. Y en el segundo lugar. A la derecha. sí. A la derecha se está ubicando. Sí. Este es el podio. ¿Vos viste el podio? Este es el Sí, podio. sí. ¿Me seguí? Te sigo. Acá el podio. Acá está. Carrizo arriba. Y acá está Duarte. Sí. Hola. Zamudio. Brian. Hola. Hola. Sí. Mi jugador ha entrado con el cuchillo entre los dientes para dañarme. ¿Qué? Hola. Hola. Carrascal. Carrascal. Hola. Hola. Sí. Brian Zamudio, comandante. ¿Ya terminó, Brian? ¿O cuánto falta? ¿2, 3 más y termina? Y sí, Samuel ¿Sacó está. ventaja ya? Hola. Hola. Sí. Francisco Arce. Hola. Esto Jiménez, ¿dónde ya está Arturo? Tranquilo, no se dúo. No van a estar todos en el podio entonces nomás. Acá está. Carrizo. Acá. Duarte. Y acá falta uno. Hola. Carrascal. Segundo Carrascal. ¿Qué? No, segundo Carrascal entre los Hola. oyentes ahora en esta tanda. Hola. Se fue. Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo quedó? Y Zamudio tuvo 3, Carrascal tuvo 2
y lo mencionaron a Enzo Jiménez. No, También ahora como entre posibilidad. Carrascal y Zamudio, que llega a 5 ganas. ¿Cómo está? Y falta el tercer lugar, Carrascal, Zamudio, entonces... ¿Qué ese número? empate mejor. 618 4700. Entre Zamudio y Carrascal, ¿cuánto tiene Zamudio? Y Zamudio quedó con 3. Y Dos Carrascal manchas 2. llega y Carrascal necesita 3. Hola, Hola, Carrascal. ¿cómo está? 3-3 ahora. En 2 termina. Hola, entre Carrascal y Zamudio no vaya. Hola. Carrascal, Arturo. Carrascal 4. Hola. Uno más. Arturo, Sí. ya sé que no es el tema, pero hablarán por la República del Duque. Vamos a hablar, no sé, dúo. Hola. Hola, Sí. Carrascal. Terminó. Y al final Carrascal. Y vos fíjate, ahora vamos a ir a lo que tenemos. Yo le puse en mi podio, entre los 3, a Piri de Mota, Alan Rodríguez y Carrascal. ¿Vos? Carrizo, Alan Rodríguez y Zamudio. ¿Vos? Antonio Galeano, Carrizo y Zamudio. ¿Vos? Para mí, Galeano, Carrizo, Damota. Bueno, ¿y cómo quedó el podio final? Porque acá uno ustedes ya dijeron Carrizo. Exactamente, Carrizo. Carrizo en el podio primer lugar. Y por hinchada, la hinchada le eligió porque hubo disparidad. Duarte. Le eligió a Duarte Y a Carrascal. y a Carrascal. Y ustedes fueron injustos con Duarte finalmente. Porque tuvo enorme cantidad de votos a Sí, elegir sí. Duarte. Ese es el podio ahora. Carrizo, Duarte, Carrascal. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, R.I. de Muelle Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Quiero decir una palabra, Gustavito. No te quiero imponer. ¿Sabes por qué no es el momento? Sí. Estaba pichado, una cara de culo, ¿sí? Cuando llegué al Buenos, era las 7 menos. Yo llegué al 7, estaban pasando los goles, era cuando llegué. Su cara así será. ¿Por qué? No le gustaba un carajo porque hizo 5 goles y no jugó Moreno. Su cara de mierda, no hablaba con nadie. Se marea todo. Ojalá juegue en Olimpia. Popodepio tener un amor futbolístico así como tiene, será. Yo creo que es por otra cosa que Gustavito está callado. Hola, No quiero atacarte de entrada. Hola Gustavito, pero Hola, Gustavito. creo que no tenés excusa después de lo de ayer, porque me acuerdo ante Libertad, ante Libertad viniste y dijiste no, Libertad le dominó todo el partido, que esto es aquello. Después la vez pasada dijiste que no era parámetro el rival, no sé. Y ayer qué tenés para decir. Duerme, Sí, y no escuché a Urbana. ¿Por qué estás con cara de culo? Dije yo que... No, ¿por qué estás con cara de culo? Pero dije que ojalá que siga así. Su cara, ¿verdad? Que dure para siempre. Sí, sería casi lo como ideal. una eternidad. dije. ¿Sabes qué es lo que le dije? Alan Rodríguez Ahora no que- figura en el podio. No figura en el podio, pero Sánchez metió unos centros de la cara. Y todos le entendieron. Sí, Entiende sí. el que hace el centro y yo te entiendo. Punto mete ese Quiere número decir, cuando escuchar, está Moreno, no se cuando puede. cuando no está Moreno, No mete se ese puede, increíble. señor, no se puede. Y después, No quiero creer que hacen adrede, pero... Escuchá, Ya da que pensar, mano. escuchá, quiere decir que el otro viene equivocado y Moreno está acertado. En San Puto y Caridad está... Pero lejos está Moreno y cero tira centro, Benjamín, porque todo cruzado, bien preciso los centros. Ojalá ¿Qué que cuando piensas? vuelva Moreno y tenga esos minutos, cosas que no creo, se van a tomar la manito ahí con Otra vez Moreno Martín. con William Rivero y van a esperar turno. No sé si Chiquilla... Y los dos tienen algo en común, Gustavito, que no rindieron cuando jugaron. Pero nadie lo estaba rindiendo en Cerro, hasta ayer. Que recuperó la memoria. La matriz, como dijo Chiqui Arce, recuperamos la matriz. O sea que él mismo dijo que Eso es cierto. Cerro venía mal. Eso es cierto. Pero ahora que dure y que siga siempre jugando así, ya es Mira que tacuaría ayer. harina a otro costado, diría un ex compañero de trabajo. ¿Verdad? Porque maravilla fue Cerro ayer. Sí, jugó Él muy mismo bien. utilizó las tres. ¿Cuántos goles hizo Moreno Martín a Senegal, Gustavito? Que le iba a hacer yo seguimiento. pensé que no hizo pude, goles, no, estaba en otra... Vos ibas a mirar todo el partido, pues por suerte vas a contratar a tu canal boliviano, le ibas a seguir a tu jugador y al final, ¿qué pasó? No pude. No pude. Aparte que ya me ponía nervioso también, ese que no esté en Cerro y que vino a Cerro y que no juegue y que todo una Pero si mezcla. ya tu jugador me cita, tenía que hacer un... Yo esperaba hoy, por ejemplo, un reporte de cómo le fue a Moreno Martín, como vos te declaras fan número uno Estoy aquí. pichado, niño. Tengo que Pero entender. igual hermano, le queda un estoy- informe a estoy tu jugador. pichado, Estoy pichado. La verdad que... ¿Cómo le fue? Ahora más te puedo decir que tiene que irse Moreno de Cerro.
¿Y dónde se tiene que ir? No sé, yo lo quiero ver en Olimpia. En Libertad también lo quería ver, pero tarde piazo, como le dije a Arturo hoy, porque ya lo quiso en su momento y no pudo ser, ¿verdad? ¿Quién lo quiso? ¿Para qué se va a ir a Libertad? Si ya está Roque, está Tacuara, está... Pero quiere decir que vos... Por la forma que juega Libertad, no es una última oportunidad para hacer tu descargo. Pero imagínate. Cerro hace 5 goles. ¿Contaste cuántos centros, Arturo, ayer? Yo creo que nunca Cerro, su historia tiró así centro como ayer. Al menos de que vino Chiqui, ¿verdad? Para no ser muy hipérbole. Oye, cruzas palas, centro, muy preciso. Tomás meter ayer los centros. Esa clase de centro, yo ya una clase de periodismo. Moreno jode viaje como todo lo opuesto. Se le está acabando al argumento y viene manotazo abogado. De clase de periodismo no tiene nada. Ni la P de periodismo tiene Gustavito. Viene a dar manotazo abogado. Su jugador no está jugando bien. Y si Moreno Martín Cerro es una maravilla. No tenemos argumento, Gustavito. Se le está acabando el argumento. Vamos a ver cuando viene Moreno Martín qué pasa. Porque lo que menos podíamos haber dedicado era ni siquiera la palabra porque hoy era Cerro sin acordarnos de él, pero viene a meterlo otra vez por el Moreno Martín. Niño. Piedad para Cerro y para su gente. O sea, ¿cómo vamos a estar nombrando ahora a uno que no está? Que hoy no está. Cuando venga, ahí veremos si está y qué hace. Hoy los que rindieron, por respeto a Galeano, a Carrizo, a Piamota, a Allen, a Zamudia, todo lo que veníamos nombrando, ¿cómo no vamos a estar acordando el que no está? Hoy no está. Ustedes no analizaron una cosa. No está. Y rindió muy bajo. Tacuarí fue muy bajo. Cerro lo borró a Tacuarí. Sí, Arturo, muy bajo. Entró con miedo. Solo 9 goles. 5 defensores, 4 mediocampistas. Entró con mucho miedo, Tacuarí también. Espera, por favor. Permitió para que Cerro le pueda golear. Por favor. Muy bien, Cerro. No, se están esperando por bajarle el precio a la victoria. ¿Qué otro equipo? Claro, ¿qué otro equipo? Tacuarí hubiera hecho algo más, niño. Pregunta Aníbal Espínola, nuestro querido colega. Hola, Aníbal, querido. Abrazo. ¿Qué es hipérbole? Exageración. ¿Entendiste ya, Aníbal Espínola? Exageración, buscan el diccionario Aníbal Espínola. Porque Aníbal Espínola, vos no sabés, Aníbal. Un tipo preparado como Aníbal, no creo. Te estás farreando nomás. ¿Por qué? ¿Y por qué te pregunta qué es? No, yo no creo. Dice Aníbal, ¿viste? No, pues dije, pues de que vino Chiqui y nunca tiró centro así como ayer, dije. Con esto, acá te va a dar una lección. Sí. Cerro, cuando le trajo a Moreno para centro, el fútbol práctico es centro, cabeza y gol. Ese es el fútbol paraguayo. Que puede cambiar, pero siempre... Moreno, ayer no estaba ahí. ¿Viste? No se fue. El niño dice, ¿por qué hablamos del ausente? Dice el niño. Y no sé, vos me preguntaste. Porque tenés una cara de culo, gran puta, sí, estoy pichado. Y bueno, por eso nomás. Estoy pichado. La verdad que sí, estoy pichado. Alan Rodríguez tira muy bien los centros. Sí, le banco al mejor operador, dice Aníbal Espino. Yo también, Aníbal, te quiero mucho. ¿Y por qué menos se van y no se hace casamiento igualitario por cosa? Y ojalá que cuando vuelva Moreno y tenga minutos, cosa que no creo, va a esperar turno, como dijo Víctor, por lo menos 2 de esa clase. Pero vos fíjate vos lo de Romero, no llega Fernando Romero al gol, pero hace un trabajo desgastante en defensa. Sí. Vos Fernando Romero no entró al gol, pero incomoda, sí, pero ¿quién jugó mal ayer? es meloso. No. ¿Quién jugó mal ayer? Esperan un ratito. Pero escuchando lo que los digo. partidos anteriores de Romero, no solo ayer, los anteriores. Es diferente, corre, se mete entre los defensores, te marca el pase. Capaz no haga goles ni tenga chances claras. Hoy chocó, se lastimó con el gol de Galeano. Exactamente. Ya pasó la mano. Gracias, Gustavito. Se pasan la mano. Por la lectura correcta del partido. ¿Por qué lo que te pasa? Ponete bien tu pantalón, se han tus huevos. ¿Qué es lo que? Pero los flacos las bolas. ¿Qué es lo que le decís? ¿Qué es lo que te pasa en la mano? Yo ahora quiero esperar un poco. Te impresionaba vos mismo, Arturo. Quiero ser como el primer gol. El arquero, mira. El arquero yo quiero ser como Víctor. Yo no sé qué es lo que hacía ahí. No, salió mal. No, si vos me decís que el gol de Moreno, ¿sabes qué, Víctor? El arquero me iba a decir, ¿te das cuenta? Yo insisto, se están esmerando en... yo no sé, desacreditar lo que hizo ayer, pero por fin jugó bien de principio a fin. Ese disparo de Pili Damota tenés que tener la suficiente confianza, porque se mandó el gol desde esa posición. Ahora vos me decís más frontal y yo te decía, bueno, es frontal. Se tira y le clavó contra el segundo poste. Tenés que tener una precisión. El de Carrizo, que aparte que es un muy buen jugador, te quedas con el gol de media cancha o te quedas con el gol de allí. Hasta ahora el mejor en partido los ambos casos goles pensados, no. De lo que va el año, mejor partido de Cerro, Arturo. Está bien. En los goles de Carrizo, en ambos casos miró largo. Sí. En el gol que le hace a Sol, hace un sombrero en la media cancha. Mira Carrizo gol. Hizo un sombrero incluso.
jugada de lujo previo al gol. Y ayer él se acomoda en la media cancha y busca el ángulo. La verdad. ¿Te das cuenta cuando le exigís a alguien que puede más, cómo te da el resultado, Arturo? Ay, después yo no. Eso es lo que le exigíamos a Chiqui a Cero, que juega así bonito. Y Utitilla mañana, el toque, se abren, triangulan, centro preciso. Tacuarí le permitió también hacer eso. Sí, pero demasiado. Voy a poner acá. Es exageración. Bueno, voy a poner Nunca acá, marcó los jugadores, pero van a los traducir jugadores, lo que dice Elvio Pablo Rosso. Sí. Me voy, Arturo, gracias por el tiempo. Y repito, estoy pichado y ojalá esta clase de centro cuando te van a poner los goles para seguir con cero. Sí. Y después voy a poner Pablo Rosso, no al aire. No al aire. Esta es una conversación privada. Y Arturo. Y que probablemente si hubiéramos preguntado teníamos la respuesta. Pero yo le digo al bueno de Elvio Pablo Rosso que él no quiere hablar. Si alguien de Olimpia hablaba en el momento que nosotros estamos debatiendo, era más razonable. ¿Sí? No, lo de Iván nomás. Porque Iván, yo tengo Pablo Rosso, ¿por qué no predican? Ajá, perfecto. ¿Se acuerdan que yo soy periodista? Claro. ¿Vos sabés que soy periodista? Sí, claro. ¿Vos sabés que soy periodista? ¿Vos, Sí. Tengo lo de Pablo Rosso, no al aire. A mí no me dijo. Claro. ¿Sí? Pero, no iba a decir lo de Iván Almeida nomás. Que me pareció desubicado. Y yo me hago cargo. No estuvo feliz. Tiene que ser un poquito más profesional. Muy desacertado estuvo. Y a vos te farreó. Sí, claro. ¿Y por qué no le decís? ¿Y por qué no le decís? ¿Qué mal le iba a decir? ¿Qué mal le iba a decir? Preguntarle a la gente y ya cortó el tema, no quiso hablar, pero tampoco somos idiotas. Obvio que lo hizo de esa manera. Y me confirmó también alguien que jamás puso las 3 botellas. Pero eso no es cierto. Es muy astuto para la respuesta. Totalmente. Y muy inteligente para hablar de Cerro así. Aprobó, es decir, para no tomarse con la hinchada, elogió a Cerro. Claro. No, salió bien, hay que decirlo. Sí. Iván se escapó bien. Puso su corazón con las 3 botellas, le dedicó las 3 botellitas, las 3... No sé, las botellas están ahí para tomar agua. Pero siempre pones 3 ahí. No sé, las botellas están ahí para tomar agua. Pero siempre pones 3 ahí. ¿Y si miras los partidos? Y por eso te pregunto, ¿no? Siempre ¿Es normal 3. siempre? ¿Por qué tiene que hayan 3 botellas? Y se entiende. ¿Qué? Y la gente se levantó y empezó a gritar de todo, a insultar. Preguntarle a la gente. ¿Qué dijo? Almeida se roto. Almeida tiene el culo roto. Almeida culo roto. Si yo digo culo roto, soy un grosero, un guarango. Ese es un ordinario, ese es Rubín. ¿Por qué? La puta si estaban cantando ahí con criatura y... Vamos a la conferencia de Antonio Galeano. Porque gentileza, digo, por el micrófono apuntando hacia Antonio. Sí, bueno, todo listo. La conferencia de prensa en Cerro Porteño se viene que bien. No, arranca minutos. Es una previa. Está por arrancar. Bueno, ya volvemos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se congelan y no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre zip, filetes, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Galeano. Antonio, ¿cómo estás? Ayer habrás jugado uno de tus mejores partidos en Cerro Porteño, no solamente por el doblete, sino por el rendimiento en sí. ¿Cómo estás sobrellevando esa adaptación al fútbol paraguayo? Te fuiste muy jovencito a Brasil y ahora después de mucho volvés. ¿Cómo te estás sintiendo en tu segundo ciclo, por decirlo de alguna manera, en el fútbol paraguayo? Los primeros partidos fue difícil para mí adaptarme, porque estuve mucho tiempo en Brasil. Fue otro fútbol para mí. Entonces, como digo, siempre estuve trabajando, estuve luchando para poder mantener otra vez el nivel que tenía en San Paulo. Ahora, gracias a Dios, estoy otra vez en ese nivel. Y bueno, es lo único que siempre tengo en mente, aprovechar este momento y poder ayudar al equipo. Matías Lugo, Radio Gol. Antonio, buenas tardes. Eso es lo que me los colegas. Hablaba Chiqui Garza un poco de la versatilidad y lo que se complementan vos y Enzo. Él jugando un poco con la cancha más de frente, vos si bien no lo hiciste de lateral, decía que tenía facilidad de poder bajar unos metros, de poder ayudar con la marca. ¿Cómo hiciste para llegar a eso? ¿Si estaba ya en vos o lo desarrollaste estando aquí en el Ciclón? En San Pablo tuve la oportunidad de jugar de lateral derecho, de extremo, con Hernán Crespo. Enzo es un buen jugador, le veo bien en esa posición, nos entendemos bien en la marca a la hora de atacar, entonces siempre nos mantenemos
hablando en cada partido, en cada entrenamiento de lo que vamos a hacer en el partido, y eso nos ayuda a los dos para poder estar a un nivel alto. Jorge Izquierdo, Universo Nuestro. Antonio, ¿cómo te va? ¿Cómo ha sido aquí la diferencia que encontraste de cuando fuiste del fútbol paraguayo al Sao Paulo y ahora en tu retorno? Allá jugaste por derecha, por izquierda, hasta aquí también has sido probado en ambas posiciones. ¿Cuál es la que te sienta mejor? Porque te vimos hace poco jugando por izquierda, desdoblando, haciendo diagonales muy bien, y ahora por derecha también cumpliendo una muy buena función. Si te toca elegir, ¿en qué posición te sentaría mejor? Me quedaría con jugar de extremo derecho. Desde la selección estoy jugando de extremo derecho, tengo idea de juego, tengo velocidad también, tengo buenos centros, entonces me mantendría en extremo derecho. Ernesto Jiménez, Radio 180 AM. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, el saludo para todos. Te estamos viendo también últimamente encargarte de las pelotas paradas, ya sean los tiros libres, los tiros de esquina. Eso también habla un poco de la confianza que vas agarrando. ¿Lo charlaste con el profe Chiqui sobre eso? Sí, el profe Chiqui me da esa oportunidad de probar faltas, de probar corners. En los entrenamientos estaba probando también, estaba entrenando mucho, estaba trabajando mucho. Entonces él me da esa confianza, para mí es muy importante también eso. Pelota parada importante para mí y me toca aprovechar eso, continuar trabajando, continuar entrenando para que pueda salir algo con las faltas que puedo dar. Matías Cuevas, Radio Chaco. ¿Qué tal, Antonio? Un saludo para todos también. ¿Cuáles son las indicaciones específicas que te da Francisco Chiqui Arce, más puntualmente en estos últimos partidos jugando con el Jiménez de lateral? Si las indicaciones que te da es que vos ganes la línea de fondo y tires el centro, que le dejes la pelota a Enzo y que él con espacio tire el centro. ¿Cuáles son las indicaciones específicas que te da Francisco Chiqui Arce? Las indicaciones que me da es siempre llegar al área. Cuando llego a la línea de fondo, tirar centro, de poder ayudarle a Enzo también en la marca, eso es lo fundamental para él, el ida y vuelta. Por suerte estoy trabajando bien, estoy físicamente bien también para poder ayudarle al compañero en la marca, en el ataque también, y eso es lo que siempre nos dice, mantener eso, el ida y vuelta. Hacemos una segunda ronda de preguntas. Pedro Torres, Team. Toño, ¿qué diferencia encontrás en Antonio Galeano en este paso en Cerro? Desde que llegaste acá a Paraguay hasta este momento, donde quizás es el mejor hasta ahora de lo que tenés acá en Barrio. Para mí lo mejor es que estoy más confiado, estoy trabajando mucho desde que vine en el Cerro. Tuve un mal momento, pasé por un mal momento también. Familiar también, estuve mal mentalmente, pero bueno, el trabajo es el que me mantiene siempre en alto, por eso estoy en un buen nivel. También agradezco a los compañeros, al grupo por ayudarme, al cuerpo técnico también, ellos me ayudaron bastante para poder estar en alto siempre, y yo creo que estoy en un excelente nivel y eso lo voy a aprovechar. Juanma Figueredo, ABC Caribe. Son muchas veces situaciones que no se tienen en cuenta, Antonio, ¿no? Lo que uno pasa personalmente y fuera del campo de juego y cómo influye evidentemente en tu rendimiento. Aparte de eso, si puedes detallarnos un poco más sobre eso, cómo fuiste superando ese momento de adversidad, a lo mejor también qué pudiste adquirir en el fútbol brasileño, que a lo mejor no tenías hasta antes de ir ahí. Del fútbol brasileño adquirí mucha confianza, mucha actitud. Hernán Crespo me dio mucha confianza al jugar, me dio libertad también. Eso traje también acá, Chiqui Arce también te da eso, te habla mucho, te habla del entrenamiento, te habla de los partidos que tienes que hacer, y eso para los jugadores es muy importante, para mí también es muy importante esa confianza del entrenador, y por eso estoy en un gran nivel ahora. Toca aprovechar eso, aprovechar la confianza que me da cada compañero, cada cuerpo técnico y continuar por el objetivo que tenemos. Matías Lugo, Radio 1000. Bueno, Antonio, hablando ya de tu gran momento, de que llegaron los goles, del gran rendimiento que estás teniendo, imagino que en tu cabeza estaría algún posible llamado a la selección, seguro trabajas para eso. Claro que sí, siempre tengo en mente un sueño para mí estar en la selección mayor. Estuve en la selección de base, pero también tengo un sueño de estar ahí en la selección mayor. Estoy trabajando para eso, estoy esperando también ese llamado.
yo estoy tranquilo, estoy trabajando tranquilo y todo llega solo. Jorge Izquierdo, Universo 970. Antonio, ¿cómo ves en cuanto a lo futbolístico el ritmo de juego que tenemos en el fútbol paraguayo? Porque está claro que de tu paso de Brasil, entre estadual, Copa Brasil, Campeonato Brasilero, Copa Libertadores, se juegan prácticamente cada 2-3 días. Hoy día en el fútbol paraguayo, ¿cómo asimilás eso? Porque ahora hay una seguidilla, hubo eso en el semestre pasado entre Copa y Campeonato. ¿Cómo asimilás vos? ¿Cómo ves esa parte? ¿Si ha evolucionado o falta que nos adecuemos más, falta acostumbrarnos más en la parte futbolística? En la parte futbolística falta adecuarnos un poco más. El fútbol brasileño todos saben que es muy intenso, se juega cada 2-3 días. En el fútbol paraguayo no tenemos esos campeonatos, pero también es muy intenso también. De eso me di cuenta ayer mismo. Los equipos son muy buenos, atacan mucho. Bueno, y hay que destacar también el fútbol paraguayo, que es de garra, de mucho trabajo también. Entonces eso no tiene Brasil, por ejemplo. Brasil es muy táctico, es muy intenso, y entonces el fútbol paraguayo tiene eso. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Antonio, ayer lo vimos a Gianni Goyen abandonar su arco para ir a saludarte. Quedó demostrado que hay una buena relación. ¿Querés tocar un poco de ese punto? ¿Qué te dijo también después de dejar su arco para ir a saludarte? No, Gianni es un amigo. Desde que llegué me recibió bien. Él jugó en San Pablo también, él sabe cómo es en San Pablo. Siempre me habla, siempre me da confianza. En ese gol me dijo, es tu día, es tu momento, entonces quiere que aproveche. Eso para mí es importante, que Gian hable siempre bien de mí. Un buen arquero, un buen jugador. Y eso es lo que me dijo Gian en el gol. Matías Cuevas, Radio Chaco Ural. Ayer en tu primer gol, Antonio, en el primer gol de Cerro Porteño, parecía casi un resumen de lo que el hincha de Cerro Porteño esperaba de vos cuando viniste. Tu velocidad, tu explosividad, de picar el espacio, de pedir el balón, y también el pase que te da Carrascal. ¿Cómo definirías la importancia de jugadores como Pachi Carrizo, como Carrascal, a la hora de hacer la labor de picar el espacio y buscar una oportunidad para el gol? Pachi Carrizo, Carrascal, Robert, son buenos jugadores. En los entrenamientos estábamos entrenando mucho eso. Yo también le hablaba a ellos, le hablaba de cómo soy cuando juego. Soy muy de ir al arco. Entonces Carrascal estuvo entrenando conmigo eso. La misma cosa Pachi Carrizo. Entonces gracias a Dios pude dar ese pique. Él me vio por suerte y pude convertir el gol. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Conferencia de prensa con Antonio Galeano, 2 de 5, ¿verdad? Exactamente, los dos goles de 5, el primero y el cuarto, si mal no recuerdo, el quinto, el cuarto. El oyente todavía tiene en memoria gol. El primero y el quinto, perdón. El Carrizo tiene el gol ese que le hace el sombrero, primero le mete a Ojeda al arquero del Sol. Exactamente. Que la llevó, así con cuál se queda, niño, el hincha de Cerro. Creo el primero, por la importancia en sí. No, de los de Carrizo. ¿Con cuál de los dos? Del de media distancia y este último. ¿Vos? Este último del ángulo. El de media cancha. ¿Vos? Este último. Yo no puedo opinar, veo. ¿Y usted? El de media cancha. ¿Y vos? Este último. ¿Y vos? Media cancha. Yo media cancha. ¿Y vos? Este último. Empate, veo. Decide la audiencia. El gol de Carrizo, ¿va a poner los dos? No, este le va a tener que poner. El otro ya es muy... O el que gane. Si gana... No hay que tener que recordar ni claro, vale el gol. La puta que no tenemos ni 618 4700. El hincha de Cerro se queda con... Ya se escucha acá. ¿Quién es este? Pero no voy a poner al aire. Acá no va a salir, no se va a entender bien nomás luego. ¿Este quién es? Para que escuchen ustedes. Periodista, él es panelista. ¿La voz de quién es? Al tanto de cómo es la razón fisiológica. ¿De quién es? Pablo Rosso. Fisiológico y mental, dice, ¿verdad? Sí. Él sí. Te responde a vos y a todos los que cuestionaron. ¿Quién es? Pablo Rosso. Su voz, ¿verdad? Sí, él es. De ni más que nadie lo conoce. Bueno, es su voz, ¿verdad? Eso responde a por qué los jugadores no concentraron, Luis.
Decidí profesionalismo y confianza, exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en Facebook e Instagram como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Ya no, además no puedo, no quiero. Es lo que dice. El de Nicanisa. ¿De quién estamos hablando? Elvio. No, pero entiendo que por el tema de los días libres. Pero la voz de él. Claro, sí. Bueno, listo. Su voz, ¿verdad? Sí. Hola. Hola. El gol de media cancha. El gol de media cancha. ¿Vos le quién le quita, niño? Este último gol, el del ángulo. Media cancha. ¿Vos? Este último. Yo, media cancha. Hola. Que tú no tienes mal, bueno, vamos a otra persona en línea con otra radio. Hola. Hola, Arturo. El gol de media cancha. Sí. Hola. Comandante. Sí. El gol de Carrizo. Primero el de media cancha y mención de honor por la importancia. Bueno, entonces tenés que poner los dos goles, Gustavito. Buscar pues ahí. Hola. Para buscar la pelota. Espera, yo te oí. ¿Qué es lo que te pasa que el Moreno Martín te hace daño mental? Cuando tengan todos los oyentes, poner los dos goles y decimos quién ganó, ¿verdad, niño? Sí. Hola. Igual. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Te tenés que tranquilizar más. Me has quedado nervioso yo. Ese pidió Baldo. Hola. Comandante. Sí. El último gol. El último gol. Hola. Arturo. Sí. Pregúntale un poco a Iván cuál le dolió más. Bueno, ya está. Hola. Hola. Arturo. Sí. El gol olímpico de Pachi, pero no fue en este campeonato, Arturo. No estamos. Metió varios golazos, pero ahora dos puntuales. Dos puntuales. Hola. Arturo. Sí. Martín te extraña. Hola. Hasta ahora parejo, veo. Pero digamos que de su vuelta en Cerro hizo dos grandes goles. Sí. Esa es la realidad de Carrizo. Hola. Hola. 618-4700. Hola. Bueno, vamos a dejar ahí ya porque hay poco más. Entonces ¿cuánto tenés? Y quedamos 50-50 prácticamente. Otra vez, veo. Sí. Bueno, vamos a poner los dos goles de Carrizo. Para buscar la pelota arriba, el jugador Matías Castro. Va a insistir el equipo de Cerro ahora en la respuesta por lo que había hecho antes. Le pegó Carrizo. ¡Gol! Federico Carrizo bordeando el círculo grande en Campo de Sol. Arriba un sombrero para vencer Ojeda que estaba adelantado. Pelota al fondo. Levantó la cabeza y le pegó Carrizo. Gol de media cancha por decir que un poco más sobre Campo de Sol de América. Y Cerro Porteño mente alejó. El grito subirá de la olla. A la desesperada viajera, pero no llegó el arquero. Cerro gana 2-0. Carrizo segundo. Un verdadero golazo, una genialidad de parte de Carrizo, que se quedó casi parado al borde de esa zona media, unos 48, 50 metros aproximadamente, vio adelantado a Ojeda, él termina robando esa pelota. Toda una maestría, clase de parte de Carrizo, un golazo, el segundo de Cerro, desde la posición donde le pegó Carrizo. Momento del gol. 16 minutos, segunda etapa. Viene bajando, cubriendo paredes, está con la pelota Carrizo, le pegó, tiró golazo. ¡Gol!
hizo Carrizo. ¿Cómo le dio? Se abrió fuera del área, le pegó a Magó y después tiró. Señoras, señores, el tercero. Lo hizo Carrizo contra el ángulo izquierdo, pero porque roza la cara del travesaño al fondo. Y Cerro gana 3 goles contra 0. Galeano el primero, Pereira monta el segundo y el tercero, Carrizo, que más. Cerro golea al tercero. El tercero, golazo espectacular, Carrizo. Calidad, contundencia pura la de Cerro Porteño. Inicia la jugada con un pase largo de derecha a izquierda de Galeano y eso desarticula la defensa de Tacuarí, que empezaba a reacomodarse después del cambio en la salida de Cabral a la línea de 4. Aún Martínez no se recostaba hacia ese sector para cubrir el hueco y estaban 2 de Cerro solos para recibir la pelota. El que recepciona el pase de Galeano es Carrizo, se va metiendo al medio buscando el hueco, encontró la posibilidad, los de Tacuarí miraban y Carrizo eligió. Derechazo tremendo, la rosca necesaria para que se meta arriba hacia el ángulo izquierdo del arquero Servín. Todo muy rápido, todo muy fácil para Cerro, que tempraneramente en su olla golea 3-0. Momento del gol. 17 minutos, primera etapa. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Veía todos los goles de Cerro, puntero con Nacional. Puntero con Nacional. Que rindió alto, a pesar del 1-0 jugó bien Nacional. Breorama logró, pero peleó, ¿verdad? Muy buen partido de Breor. Le faltó el gol. Tuvo 2 o 3 donde él mismo se creó el espacio. Fleitas también tuvo sus chances. Confía en Nacional, ¿verdad, niño? Sí, le tiró mis fichas. Yo confío mucho en Nacional. Yo confío mucho en Nacional. ¿Y vos? Libertadores. Bueno, listo. En Paraguay Pereira es el centro diplomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano y Embucio del Este, Encarnación, Coronel Fidel Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud. Cuidado personal, perfumes, vitaminas con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Tu compañero de mesa, Dragoto. El arquitecto. ¿Te escribe? El fin de semana me escribió, sí. Dice, niño, ¿cómo no saben de fútbol? De ayer fue un golazo. Nosotros los talentosos podemos esa clase de gol y el de media cancha es más fácil porque el aquel adelantado y si sabe chutarles. Le agradó más el gol al ángulo, por el control, la definición. No, la media cancha, si el arquero está adelantado, tirano. Pero igual no es muy común. Pero es arquitecto Dragoto. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Desde mañana hasta el viernes vas a encontrar todo lo que estás buscando, con descuentos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O también podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y atención, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú tienen envíos 100% gratis. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor, generadores DLC Power, te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más en dlcmotors.com.py y agenda tu visita de DLC Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vemaiflores.com. Regala amor. Regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-93-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Minds. Acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación de 1942.
Llegó la colección de autitos Shell. Son 4 autitos a batería con control Bluetooth y se puede manejar con el celular. Llévalos por cargas desde 150.000 en combustibles más 50.000 guaraníes y cargando Shell V-Power. Puedes elegir el Ferrari F1. Además, puedes ganar un viaje para 2 personas para el Grand Prix de Sao Paulo y uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Se acomodó el pique largo al fondo, lo hace Galeano. La pelota larga Carrascal, el arquero salía desesperado y de cabeza. Buenas noches, le dice Galeano al arquero Servín, arco que da contra la avenida Quinta y Cerro gana por 1-0. El golpe de cabeza acomodándose ante la salida del portero Servín y Galeano anota, Cerro gana 1-0. Se paró tan atrás y con tanta gente el conjunto de Tacuarí para cerrarle los espacios a Cerro Porteño, pero la claridad en el pase y el movimiento correcto de Galeano con esa diagonal rompen cualquier esquema posible, porque la pierde el equipo visitante en la mitad de la cancha. A partir de allí la rápida salida de Cerro, círculo central, cabeza levantada para el colombiano. Qué pelota pone Carrascal por encima de la línea de volantes, por encima de la zona defensiva del conjunto de Iván Almeida. Allí atropella a espaldas de Jiménez y de Ribeiro. Se mete Antonio Galeano de cabeza. El toque para que quede fuera de acción a mitad de camino el arquero Servín. Y esa pelota lentamente se mete al fondo para que Cerro siga firme en la pelea del campeonato. Gane temprano 1-0. Momento del gol. 7 minutos, primera etapa. Está para darle a Rodríguez, Cerro va camino, un segundo gol, pelotazo en el aire. Atención, Piri la Mota le pegó, tiró. Cerro Porteño lo hizo el gol Piri la Mota. Tremendo disparo cruzado por abajo y al fondo. Y Cerro gana tempraneramente en su olla por 2-0. ¿Cómo le dio Pérez, ¿Cómo le dio Pérez a Alan Rodríguez con el tiro libre? La pelota quedó sobrado, los que saltaron. Quedó justita para Pérez de monta al fondo. Y Cerro ganando el partido por 2 goles contra 0. Poste derecho y al fondo. Cerro gana 2-0 en la punta del campeonato. Desactivando todo sistema defensivo de Tacuarí muy temprano Cerro. El tanto apertura le dio confianza, generó obviamente en el conjunto azulgrana la motivación para seguir buscando la falta contra Zamudio, la pelota quieta, la pegada de Alan Rodríguez, perfil izquierdo, centro que buscó la cabeza de Patiño de Duarte, una leve peinada, la pelota termina en el segundo palo y allí Piris de Mota resolvió rápido y bien, se acomodó la pelota ubicada de manera correcta como para que le dé de derecha fuerte, cruzado abajo al palo derecho, definición notable del número 26 de Cerro para que la azulgrana muy rápido en su olla ante su público acomode el resultado a su favor, saque ventaja de 2 goles. Momento del gol, 10 minutos, primera etapa. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón que defiende los colores azul y grana por tradición. Viene bajando, cubriendo paredes, está con la pelota Carrillo, le pegó, tiró golazo. Carrizo, cómo le dio, se abrió fuera del área, le pegó a Magó y después tiró. Señoras, señores, el tercero lo hizo Carrizo contra el ángulo izquierdo, pelota que roza la cara del travesaño al fondo y Cerro gana 3 goles contra 0. Galeano el primero, Piri la Mota el segundo y el tercero Carrizo, que más. Cerro golea al tercero. El tercero, golazo espectacular Carrillo.
Calidad, contundencia pura la de Cerro Porteño. Inicia la jugada con un pase largo de derecha a izquierda de Galeano. Y eso desarticula la defensa de Tacuarí, que empezaba a reacomodarse después del cambio en la salida de Cabral a la línea de 4. Aún Martínez no se recostaba hacia ese sector para cubrir el hueco. Y estaban dos de Cerro, solos para recibir la pelota. El que recepciona el pase de Galeano es Carrizo, se va metiendo al medio, buscando el hueco, encontró la posibilidad, los de Tacuarí miraban y Carrizo eligió. Derechazo tremendo, la rosca necesaria para que se meta arriba, hacia el ángulo izquierdo del arquero Servín. Todo muy rápido, todo muy fácil para Cerro, que tempraneramente en su olla golea 3-0. Momento del gol. 17 minutos, primera etapa. El que está caído, los dos saltaron y aparece Brian contra la avenida Novena. Brian el cuarto. Enzo Jiménez colocó el centro. Pinero levantó la cabeza. Brian atropella al Romero contra el poste izquierdo. 1, 2, 3, 4. Centro 4, Tacuarí 0. La cuota goleadora de un futbolista sacrificado que se entrega por el equipo, que realmente le vino muy bien a Cerro Porteño. Brian Zamudio, es entrega, es presencia, es lucha y es gol. Le dio el triunfo a Cerro ante el 12 de octubre, aquí pone el cuarto. La jugada sobre la derecha fue manejando con mucho tiempo y espacio Cerro el balón. Jiménez tuvo la posibilidad de primero levantar la vista, elegir el sitio y después poner la pelota. Allí fue el centro con la derecha al corazón del área. Entre Romero y Zamudio llegaron. Zamudio se lo lleva puesto al propio compañero, aplica el testazo, poste izquierdo y al fondo, para que Cerro en la primera que tiene en esta complementaria ponga el cuarto de la noche. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. La pelota al arco. Antonio Galeano, que con este gol es autor de 2 de 5 goles de Cerro en la olla. Había comenzado con él y ahora define. Vino un centro y aparece Galeano hacia el poste izquierdo, poniendo el quinto gol en cancha Cerro. La pelota bombeada sobre el área. Alan Rodríguez y aparece Galeano, acompañado de Romero. Alan, pelota en el aire, cayéndose Galeano. 1, 2, 3, 4, 5. 5-0 golea Cerro. La precisión en Cerro, la justeza para poner las pelotas. Y un principal responsable es Alan Rodríguez. ¿Cuántas veces se equivocó? ¿Cuántas veces fue apuntado, fue señalado? Aquí participó en la acción del gol de Piris Damota porque de su pie nace el tiro libre. Ahora mostrándose de nuevo abierto sobre la izquierda, levantó la vista. Tenía la chance de seguir con la pelota y la apertura sobre ese carril, sin embargo optó por el centro. El envío de zurda al segundo palo. Fina la ubicación, pero habilitado en definitiva Galeano. Se arroja de cachetada, le pega con el pie derecho, la clava cerca del poste izquierdo de Servín. Goleada, cachetada, paliza de Cerro, ganando 5-0 en su olla. 23 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Vos traducí lo de Elvio Pablo Rosso. Interpretaste todo. Sí, sí. Ya sí. le hice escuchar. Sí. ¿Vos ya escuchaste? Sí, ya escuché. ¿Vos ya escuchaste? Sí. ¿Vos ya escuchaste? Sí. ¿Es su voz? Su voz. Sí. Su voz.
En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y con una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Yo quisiera preguntarle, Iván, no lo de... Eso ya tenemos una idea de posición tomada, ya lo de las 3 botellitas. ¿A quién se dirigió cuando dijo que no hay carrera y es muy temprano para que la suman Olimpia? Acá se le veo. Yo interpreto que sí. Yo también creo que apuntó. Sí, directo. Algunos tienen suerte. Sí, algunos tienen la suerte de, sin tener trayectoria, directo, agarrar el equipo. Porque acá se le no había dirigido un equipo en primera. Y sí, él se retira y salta directo a la reserva, técnico de reserva. Le fue muy bien en reserva, se da el contexto en el cual sale un entrenador y Cáceres aparece como la opción. Pero no dice Iván Almeida es Cáceres. Y no dice, pero yo creo que, no, por lo menos yo lo interpreto así. Yo no, también, sí. Si a tu pregunta de ayer, él te dijo que siempre tiene este botellito y tiene tomadura de pelo para vos. Y sí, porque no tiene... Pero se burló. Y sí, se burló. Tomadura de pelo, no, yo le digo a Coracota, que nos subestimen a nosotros. No, claro, obviamente sabíamos a qué se refería. Está diciendo todas las otras radios que él es olimpista, su familia, ya sabemos. Y que después decía Víctor que en un momento le desaparece una botellita y él se preocupa más de esa botellita y fue a buscar otra botellita para poner. Pero si cuando sale un hincha de Cerro le saca la botella y él le mira y como le importó más la botella sacada que el propio equipo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Pero es colega contra colega, no colega contra colega. Al colega se dirige. Sí. Le tiró una indirecta, bien directa. Pero sí, se entiende que es para él. Claro. Capaz salga a decir que era para un mensaje en general, pero creo que se entiende que era para Julio. Porque él habló de que su sueño es dirigir Olimpia, que todo el mundo sabe eso, pero que él necesita prepararse, seguir ganando trayectoria, como para tener la oportunidad. No como otros que tuvieron la suerte de ir directamente a primera y de agarrar el Pero equipo. cuando habla es consecuencia de Olimpia, no que un técnico X haya tomado un club X. No. Que un técnico con suerte tomó Olimpia. Y claro, porque la pregunta va en relación a Olimpia, sí. Sí, directo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 focas de Infonet en todo el país. Animate a soñar, 2.850 millones en premios, CNT Cheporemoy. Y venía a Bristol y aprovecha la semana de celulares, descuentos increíbles en todas las marcas y modelos. Además tenés una cuota de regalo en todos los productos. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvió la promo Juga y Gana de Supermercados Stock con la raspadita, con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes de promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Para dirigir Olimpia tenés que tener una trayectoria. Yo todavía no tengo la trayectoria para dirigir un equipo grande. Yo me tengo que formar para poder llegar a dirigir un equipo grande. Algunos tienen la suerte de llegar rápido sin tener trayectoria. ¿Qué interpretación le da vos? O le querés llamar a Iván si se dirigir directamente a Cáceres. Lo otro ya está. Directamente para Cáceres. Sí, para Cáceres. Sí, para Julio. ¿Y yo soy Julio qué digo? Todo como consecuencia de Matías Almeida. Y coincide, porque hasta aquí estuvo siempre a punto de ir, no está debutando. Pero igual... Y tuvo una ocasión en Copa Paraguay, algún partido donde podía... No jugó todavía en primera, dijo. No jugó. Estuvo una vez en la banca, parecía que iba a debutar justo ante Tacuarí, coincidentemente. ¿Y cómo anda la relación Iván con Quique Landaida?
Poner, llamarle pues aquí que cómo interpreta él esto. A la puta, Gustavito. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, puedes ganarte premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumula goles para sorteo increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Es que estamos mandando quilombo. Es lo que dijo, porque el otro ya sabemos el tema de la hinchada de cerro, todo. Ella es guapa. Eso de decir no tuve la suerte que otros tienen es contra Cáceres, ¿verdad? Yo interpreto que sí. Porque es contra Olimpia. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Vos sabés que independientemente de lo que ya hablamos ayer, que le preguntó Villo en la conferencia y que evadió con juego de cintura, porque ayer no sé si viste las 3 botellitas de Iván Almeida. ¿Has visto el partido? Porque fue muy bueno. Pero puso 3 botellitas pues, en homenaje a la hinchada del cerro, burlándose, que no llegó a nada. Escuchamos esto, queremos saber si quiere opinar o no. Para dirigir Olimpia tenés que tener una trayectoria. Yo todavía no tengo la trayectoria para dirigir un equipo grande. Yo me tengo que formar para poder llegar a dirigir un equipo grande. Algunos tienen la suerte de llegar rápido sin tener trayectoria. ¿Esto es contra vos o contra Cáceres, Quique? No sé, habría que preguntarle a él. Escuchana. La verdad que para dirigir Olimpia tenés que tener una trayectoria. Yo todavía no tengo la trayectoria para dirigir un equipo grande. Yo me tengo que formar para poder llegar a dirigir un equipo grande. Algunos tienen la suerte de llegar rápido sin tener trayectoria. ¿Y vos no te tomás por aludido, Quique? La verdad que no. Me parece que cada uno hace su camino y son opiniones. Hay que preguntarle a él, no a mí. Porque él es el que dijo eso. Pero con dedicatoria. No sé. Muchas veces uno recién había terminado el partido, un momento no fue un buen partido solamente para ellos. Y no, la verdad que no había escuchado. Él te va a decir que se ponga el sayo. ¿Cómo se dice la frase? ¿Cómo se dice la frase esa que se ponga que saco? El que le ponga el saco ese, porque ¿sos vos o Cáceres? ¿Cuál de los dos, Enrique? No sé, habría que preguntarle a él directamente. Habla de Olimpia. Yo siempre te voy a decirlo, pero habla te voy a decir siempre con sinceridad. Habla de Olimpia, Quique. Y ocurre que ni vos ni Cáceres tuvieron previa en otro equipo de primera, ¿verdad? No tuvimos. ¿Y a quién le dice? No tuvimos. Sí, pero señor, no yo estoy ligado en el fútbol hace 16 años, fui asistente en eliminatoria, preparamos un partido contra Francia, Alemania, o sea, hay trayectoria y Julio, con todo lo que vivió, me parece que siempre alguien de algún lado hay que comenzar para tener trayectoria, no sé a qué se refiere. Él dice con equipos grandes, entiéndase, los de mayor convocatoria y de mayor prestigio. Sí, pero yo también estuve en Cerro Porteño con Blas Cristaldo como asistente, y que nos fue bastante bien, y con Mario Grana, todo el 72% de los puntos hicimos en su momento uno de los más altos en el club y no sé. ¿A quién se dirigió? Vos no dijiste, mira lo que me está dedicando a mí. Por lo de Matías, por ejemplo, hipotético caso, por lo que dijo Matías. Ahora recién escuché. Escuchá otra vez, prestan atención, por favor, Quique. Para dirigir Olimpia tenés que tener una trayectoria. Yo todavía no tengo la trayectoria para dirigir un equipo grande. Yo me tengo que formar para poder llegar a dirigir un equipo grande. Algunos tienen la suerte de llegar rápido sin tener trayectoria. Algunos tienen la suerte, dice. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo. No sé, yo totalmente no estoy ahí, no puedo, no creo que sea, la verdad que no. No, queríamos preguntarte, ¿si pagó ya Olimpia? ¿Cómo? ¿Te pagó Olimpia? No, es algo que no quiero hablar porque realmente después hay mucha gente que se enoja, pero yo hasta el día de hoy sigo ligado porque no hemos arreglado nada. Y le estamos diciendo a Julio Jiménez que sí, voy a ver, decía Julio Jiménez, voy a ver, le llamaste a Julio Jiménez, Kiko, no que te pague. Sí, hablé yo en su momento, ¿verdad? Ellos ya saben mi pensamiento, como te dije, yo
yo tengo contrato hasta fin de año, a mí no me hicieron ninguna rescisión y bueno, estoy esperando a que termine el fin de año para que dicen. ¿Que le va a cobrar todos estos meses? Y yo no, yo siento que he sido ligado si yo ellos no hicieron, no hay ninguna rescisión de contrato. Y bueno, y vos lo que está diciendo acá, no hay rescisión de contrato, no hay tiempo, hasta fin de año le va a cobrar. Sí, vamos a ver, yo dije que iba a tener la paciencia, es algo que yo no quiero llegar, pero que yo creo que nosotros los profesionales paraguayos también tenemos que hacernos valer por los papeles que están firmados, ¿verdad? Y ojalá, Miguel, uno escuche que dice te pague que los 2 meses. Y yo creo que en su momento yo aporté cosas del club, yo estoy esperando porque como te dije, también a mí la gente de Olimpia Público siempre me ha tratado muy bien, pero el fútbol tiene estas cosas cuando uno habla un poco de la parte monetaria, la gente se molesta en cualquier otro ámbito, todos dicen que hay que pelear, pero el resto, cuando hay pasión de por medio, cambia a veces las opiniones de la gente, ¿verdad? Bueno, pero ya entiendo lo que está diciendo, que vos le haces un reclamo. Ojalá Olimpia tome conciencia de lo que está diciendo. Y Tabones, queremos hablar con Miguel Cardona. Y nos deja, y después va a ver, dice. Chao, Quique. Chao. Iván, ¿cómo te va? Iván. Iván. Sí, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, Iván, ya recorriste toda la radio. ¿Cuántas radios hablaste? 8. Y bueno, me tenés que llamar antes. No puedo hacer me chatás, sí. No te enojas porque no hablé primero contigo. No, espera, Iván, te estás poniendo nervioso, Iván. Yo tengo mi año. Así sos. Yo tengo mi año, Iván, de nervio. No sé si me entiendes. Bueno. Bueno, Iván Almeida. Te iba a decir lo que yo pienso, ¿sí? Decime. Bueno, no tengo por qué decir lo que ya dije. Ayer le tomaste el pelo a Víctor Villalba. A Víctor Villalba, no, yo creo que cada uno ve las cosas de acuerdo a sus traumas, ¿no? Iván, ayer le tomaste, porque Víctor primero no es de Cerro, segundo te dijo las 3 botellas y vos le dijiste que solé poner, y te salió ahí nomás, vos ya tenías el libreto preparado si te preguntaba, Iván. No, vos, si ustedes se van a los partidos van a ver que siempre tengo botellas en el área técnica, que ayer se hayan juntado 3 y que algunos hayan tomado de otra manera, por eso digo, cada uno ve la situación de acuerdo a sus traumas. Iván, otra cosa, ayer cuando salió ese chico que te llevó una, tu asistente vino y metió otra de la tercera. Y porque si hay 3 botellas ahí, tienen que haber 3 botellas ahí, y el técnico quiere que hayan 3 botellas ahí, para eso definitivamente no era contra Cerro. Pero ¿y qué tienen que ver 3 botellas contra Cerro? No entiendo yo la situación. Iván, y bueno, vamos a cambiar, porque vamos a estar acá hasta las 6 de la tarde, las 7, las 8, las 9, y son, como vos decís, son opiniones, ¿verdad? Opiniones, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hacer así, puse las 3 botellas, porque siempre ponemos 3. Ahora te veo obligado en todos los partidos a poner las 3 botellas delante de todo el mundo y sacar una fotografía y levantar en las redes. Y ahora seguramente se van a fijar. Iván, ¿Por qué vino a decir me calenté, puse las 3 porque me estaban dando con un caño? No, para nada, la verdad que no. Bueno, ya dijiste Olimpia, tus amores, las finales, ya hiciste todas esas calidades. Yo voy ahora a otro que no sé si te preguntaron o no. ¿Qué pasa, Víctor Villalba? No. ¿Qué pasa, niño? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No, nada. Iván? Saludo para Iván. Tu amigo Francisco. No, Pancho. ¿Cómo anda, Iván? Se quiere tomar cafecito, tomar en frente, cuéntense tu vida, ustedes dos ahí. Cuéntense su vida, te va a contar la tuya y vos le contás la de él. Iván, ya está lo otro. No tiene nada que ver eso, la ironía de Cerro. Eso dice Iván Almeida, que él dirige con 3 botellitas. Ese ya está. ¿Qué te dijo ese hincha cuando salía a la cancha, o ese pasapelota cuando se iba y te sacó todo y te tiró todo el agua, el contenido? Nadie habló conmigo, Arturo. No, cuando se iba, Iván, vos te ibas y se iba un joven que... Sí, hubo uno que agarró las tres aguas isotónicas y se fue derramando en el pasto. ¿Y eso? ¿Y vos qué le dijiste? Nada.
Nada, estaba Hino al lado mío, el encargado de la zona de bancos, y habló con el árbitro y que le diga que se retire de la cancha, y se retiró el chico de la cancha. Muy bueno. ¿Ninguna pregunta sobre las 3 botellitas? Pasamos, porque él dice que vos, Francisco. No. Listo. Siempre 3 botellas, Iván. Sí, si se fijan. Y de ahí no va a Lo que salir. pasa que- Vos no lo que pasa podés es que yo decir, dirijo me calenté. Tacuarí. ¿Cuántos partidos vos hiciste de Tacuarí, Arturo? 2 creo. ¿Y no viste las 3 botellitas? No. Ayer he visto por primera vez transmitiendo un partido las 3 botellitas, que vos mismo pusiste con cariño, acariciaste las 3 botellitas, vino, sacó uno y vino el de atrás y le puso la tercera, eso he visto. Y sí, cada uno tiene su trauma. Uno te acuerdas del profe Costa que limpiaba todo su área todo el rato. Y que sus mismos jugadores le tiraban tapitas para que él esté limpiando. Pero eso es otra cosa, también es que hacía tirar cerveza en la banderín del córner, yo se encerró. Pero esto tuyo, ya te Iván, aunque demos la vuelta, él dice que no fue con ninguna intención de nada. ¿Es así, Iván? Sí, señor. Bueno, aparte ya hiciste todas las declaraciones, están las redes sociales, campeón con Olimpia, el técnico, todo lo que vos quieras. ¿A qué te referiste vos con los técnicos que tienen suerte, que no tienen pasado y van directamente a primera en clubes grandes? Para dirigir Olimpia tenés que tener una trayectoria. Yo todavía no tengo la trayectoria para dirigir un equipo grande, yo me tengo que formar para poder llegar a dirigir un equipo grande. Algunos tienen la suerte de llegar rápido sin tener trayectoria. ¿Dedicado, Iván? No, porque siempre que yo digo algo, toda la gente toma como que yo estoy hablando por mi hijo, por mi papá, porque le defienda porque va para el otro. O sea, para que yo llegue al Olimpia, para que el Olimpia me contrate a mí, yo tengo que hacer méritos, yo tengo que ir a un club, tengo que salir campeón, tengo que mostrar mi trabajo, tengo que tener una trayectoria para ser técnico del Olimpia. Y otros tienen suerte de llegar a equipos grandes porque llegan de interino, porque vienen derivando de otros cuerpos técnicos y terminan siendo el técnico principal. Algunos lo pueden aprovechar y otros no. Tenemos el caso, y lo dije recién, tenemos el caso del Tiburón Torres. Interinó Cerro, terminó siendo campeón con Cerro, dirigió Libertad, fue campeón con Libertad, se fue a dirigir al extranjero y aprovechó su momento. Y hay algunos que tienen la posibilidad o la suerte de caer interinamente a dirigir un equipo grande. Mi intención es llegar al Olimpia y llegar al Olimpia con mi mérito, con mi campeonato, como técnico, porque me merezco estar en el Olimpia. Ahora, esta semana sonó mi nombre en el Olimpia, sí, sonó mi nombre en el Olimpia, ¿por qué? Porque seguramente estoy haciendo un buen torneo con Tacuarí, que hace 3 fechas no ganamos, sin embargo en la tabla no nos pasó nadie, significa que hicimos realmente una muy buen primer rueda. Pero ¿por qué ahora sonaba mi nombre? Porque conozco toda la formativa del Olimpia, porque conozco la reserva del Olimpia, porque me conocen los jugadores de primera del Olimpia, porque muchos de los directivos del Olimpia conocen de mi trabajo, porque por ahí para ellos en este momento podría ser yo una persona que le pueda calzar bien al Olimpia, pero no es por mis méritos deportivos como técnico, es por todas esas situaciones. Entonces tenemos que ser sinceros, acá nadie quiere vender espejitos a nadie. Yo siempre fui muy claro, siempre fui de frente y siempre voy a ir de frente. Y cuando decís yo le voy a caer muy bien al Olimpia, ¿cómo usó la frase de Iván? ¿Qué dijo Iván? Como que le podría ser útil al Olimpia hoy, porque te conocen. Sí, yo creo que por la situación, el hecho de que conozco mucho la formativa. Yo, Arturo, estuve en cuerpo técnico de primera, jugué finales internacionales, salí campeón en primera, dirigí primera. Y después tomé la decisión y fui nuevamente a formativa del Olimpia, a dirigir una sub-18, una sub-17, una sub-19, y me levantaba todos los días a las 3:30 de la mañana en mi casa para llegar a Villeta a las 4:30 de la mañana, para empezar a entrenar a las 5. Ahí te das cuenta del esfuerzo que hacen los chicos en llegar ahí. Muchos se levantan a las 2 de la mañana por un sueño, por querer ser jugadores de fútbol, se esfuerzan, después salen rápido porque tienen que ir al colegio, uno les exige, tienen un sueño. Entonces, cuando vos vivís esa situación, cuando vos ves lo que viven esos chicos, y el día de mañana vos recibís chicos en un plantel de primera, vos sabés del esfuerzo que vienen a hacer ellos. Vos sabés todo lo que vivieron ellos por su sueño de ser jugador de primera. Todo el esfuerzo que vivieron esos chicos para ser jugadores de primera. Entonces tus decisiones para con esos chicos pasan a ser mucho más pensantes, porque se ganan un respeto. Se ganan tu respeto. Cuando vos viste el esfuerzo que hicieron para llegar a ser jugadores de primera, para llegar a estar en un selectivo de una institución grande, el Cerro Porteño, del Inca, de Guaraní, de Libertad. Cuesta mucho esfuerzo del chico, cuesta mucho esfuerzo del padre.
Entonces cuando vos ves, cuando vos vivís y cuando vos sabés lo que vivieron esos chicos, tus decisiones pasan a ser mucho más acertadas y con mucho más respeto hacia el chico. Por más de que sea un chico de 17, de 18 años, vos respetás el esfuerzo del chico y no pasás por arriba de muchos o de muchas personas que merecen ese respeto. Entonces todo eso es parte del fútbol, todo eso es parte del aprendizaje, no es que uno llega a primera y es técnico de primera. Para ser técnico de primera tienes que entender una cantidad de situaciones que vienen desde allá abajo, para que el día de mañana cuando vos tomes decisiones sean las mejores y sean las más acertadas. Esa es una realidad. Iván, ¿de qué malo estaría que podía, por qué no le pusieron a mi hijo en primera? No, yo la verdad que no. ¿En dónde estaría el error de tu parte si vos decís, ahí tenés el ejemplo de mi hijo? ¿Dónde vos cometerías un error? Yo pedí por Mati para que venga a comida Tacuarí y me dijeron que no. Como también pedí por otros 5 chicos que me dijeron que no porque iban a ser tenidos en cuenta en primera. Los 6 están jugando en su categoría, en 18 y en 19. Sí, ¿y por qué lo hicieron? No sé, acá hay un equipo que fue Tacuarí, que fue el primero en completar los 800 minutos y que hoy día lleva cerca de 1300 minutos con los sub. Si se sumaban a 2 los sub en los partidos, nosotros tendríamos mucho más porque varios partidos jugamos con 2 sub. Y nosotros elegimos un sub de la formativa de Olimpia y este chico jugó todos los partidos. ¿Por qué? Porque obviamente mi cuerpo técnico conoce a todos los jugadores del Olimpia y sabemos de las condiciones que tienen. Y cuando Matías no se fue tu hijo, vos dijiste, ¿por qué? Vos pensabas que lo iban a considerar y no fue así, como el resto que estás mencionando. No, yo no pensaba porque el que decide si lo van a considerar o no soy yo, es la gente que trabaja en el Olimpia. ¿Pero qué te hizo pensar cuando te dicen no y que se quede? Había una razón. Y seguramente porque pensaban de que sí, de que iba a tener su momento. Pero bueno, es una decisión de ellos. Ellos seguramente cuando estuvo trabajando con el plantel de primera lo veían todo el día y le pareció a ellos que no tenía el nivel, lo volvieron a bajar a la reserva y bueno, estando en reserva ahora va a bajar a jugar a la sub-18 y bueno, ellos tienen que acatar las órdenes del club, del técnico y se tiene que romper el lomo y tiene que brillar y tiene que ganarse su lugar como todos, no pasa nada. ¿Y si no fuera su apellido Almeida? Yo hubiera jugado en primera. No, por eso te estoy preguntando, Iván, si no fue, y vos mismo estás diciendo, ya hubiera jugado en primera. Sí, ya hubiera jugado en primera. Y vos le llamaste a Iván y le dijiste, mira, Iván, a Matías, esta situación se plantea así, porque te debe preguntar, Matías, ¿por qué no me tienen en cuenta? Igual le vas a decir por tu apellido, Iván. No, él sabe, Arturo, él sabe lo que genera el apellido Almeida, fuera y dentro del Olimpia. Fuera del Olimpia genera demasiada envidia por todo lo que ganó de Almeida. Y dentro del Olimpia el apellido Almeida es peligroso para muchas personas. ¿Para quién? Y para muchas personas que cuidan su lugar. Pero deja picando pues, Iván. Sí, eso es peligroso. A mí me sacaron una vez la reserva de Olimpia porque era peligroso que yo estoy dirigiendo la reserva de Olimpia. Y mi equipo era invicto y llevábamos cerca de 25 partidos invictos y me terminaron sacando la reserva de Olimpia. ¿Y por qué? ¿Qué explicaciones te dieron? Ninguna. Peligroso con alma olimpista en Olimpia. Te voy a hacer una pregunta, Arturo. Sí. Hubieron chicos de la formativa de Olimpia que estuvieron dentro de la nómina de concentrados de Olimpia en estos últimos partidos. ¿Verdad? Sí, y no pasó nada. Sin embargo, cuando aparece Matías, se arma todo un revuelo. Y el hincha olimpista quiere que Matías esté, y quiere verlo en primera, y quiere que Matías esté, y quiere que Matías esté, y quiere que Matías esté. ¿Y por qué y eso genera el apellido Almeida. Pero si Matías está entrenando cerca de la primera Olimpia, es por los méritos de él. Porque ahora sí que Almeida no tiene absolutamente nada que ver. Matías es delantero, Almeida es el arquero. Almeida está dirigiendo en Ecuador, no está dentro del Olimpia. Si Matías está ahí es por su mérito, por su gol, por lo que él ha demostrado y por lo que sigue demostrando. Por eso te pregunté, si no fuese su apellido Almeida, ¿jugaba ahora? Sí, yo hubiera debutado. Sí, y vos, el pecado, entre comillas, es el apellido.
No, nosotros el apellido, ¿sabes qué? No, pero ¿por qué no lo ponen? Si tiene condición, yo te pregunto, Iván. Porque el apellido Almeida es peligroso para algunos dentro de la Olimpia. ¿Para quién? Para los que cuidan su lugar, que esté sonando un apellido Almeida es peligroso siempre. ¿Por vos? No, yo estoy fuera de la Olimpia. El apellido Almeida en sí genera mucha presión, muchísima presión. Y ese es el tema que vos estás diciendo. Y por eso lo quisiste sacar y llevarlo con vos. Sí. Ahora, ¿qué te enseña Iván para el futuro y el próximo año? Ahora ya no sale, y el próximo año esté tu hijo donde... a mí Arturo la verdad que ya no me enseña nada porque también lo viví cuando fui jugador y sentí mucho más de cerca porque era el mismo puesto, porque era el hijo directo. Hubo un técnico que salimos campeones en el 2000 con el Olimpia, con el plantel y se iba a hacer la foto anual del plantel campeón, y no me acuerdo si tu panelista estaba en ese plantel en el 2000. Y se iba a hacer la foto anual, no me acuerdo si Denis estaba, y el técnico agarra y nos paramos todos ahí frente a la preferencia del Olimpia. Iba a salir la foto, y el técnico se para y dice: vos, fulano, salí vos. ¿Yo? Sí, salí vos. ¿A vos te dijo? Sí. A la puta. Delante de todos. Y ahí el plantel dijo: no, ¿por qué? ¿Qué pasa? Vení. Y el plantel me volvió a arrimar. O sea, son situaciones que yo viví, que siempre las viví y que va a seguir siendo así por mucho tiempo, ¿verdad? Es muy fuerte el apellido Almeida, tiene mucha fuerza, ganó mucho en el Olimpia, por eso siempre digo de que nadie con el apellido Almeida va, y me hicieron la pregunta en otros medios, nunca nadie, ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, nunca vamos a ir a Cerro Porteño por respeto a toda la historia que escribió Uruguay Almeida con el Olimpia, por el cariño del hincha olimpista hacia el apellido Almeida, por todo lo que vive el apellido Almeida en las calles cuando se encuentra con un olimpista, y por la decisión que tomó Uruguay Almeida, que fue que escribió la historia más grande en el Olimpia, campeón de América, del mundo, no sé cuántos campeonatos con el Olimpia, Supercopa, Recopa, y él tomó la decisión de que el apellido Almeida nunca vaya a Cerro Porteño, respetando totalmente a la institución Cerro Porteño, a todo lo que es Cerro Porteño, sus hinchas, sus jugadores, sus técnicos, sus presidentes, pero él tomó la decisión de no ir nunca a Cerro Porteño por respeto a todo lo que él logró con el Olimpia y por el cariño que le da siempre el hincha olimpista a ese apellido. Y nosotros no somos quien para tomar una decisión adversa a lo que ha decidido la persona que ha ganado tanto y que ha escrito tanto en la historia del Olimpia. Entonces esa es una decisión familiar que nunca se va a pisar, jamás. Nunca, ningún Almeida va a ir a Cerro Porteño. Iván, y el que vos estás hablando del 2000 es un ex jugador de Olimpia. Sí. ¿Lateral? No fue Alicio. No fue Alicio. ¿Quién fue? No, sabíamos que Cubilla no tenía mucho trato con Almeida. Luis Cubilla fue. Sí, no recuerdo si fue 2000 o 99 por ahí. No, porque Alicio estaba, yo preguntamos como dijimos, pero no es Alicio, hacemos y no, Alicio no, porque fueron compañeros. Luis Cubilla. Sí, sabíamos que no había mucha simpatía entre ellos, cosa que no tenía nada que ver conmigo, ¿verdad? Pero por eso vos dijiste: voy a hablar lo que no quiere decir mi papá en una declaración tuya, y vos saliste a corta a decirnos a nosotros: voy a decir yo lo que no quiere decir mi papá con relación a Luis. No, pero se sabía que había mucha pica entre ellos. Una vez lo retiraron al Almeida antes de que se retire y después volvió de vuelta. No sé si se acuerdan ustedes. ¿Y por qué? Pero bueno, yo creo que eso más bien pasaba por celos. Obviamente Luis Cubilla también dejó una historia importante en el Olimpia, muy importante en el Olimpia, un legado importante en el Olimpia. Él sí tomó la decisión de ir a Ferro, a diferencia de Ever Almeida. Pero obviamente eran dos personas muy fuertes dentro de la historia del Olimpia y seguramente por ahí había una puja en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es algo de ellos, algo muy importante, y a pesar de esa puja escribieron historias demasiado grandes en la historia del Olimpia. Quiere decir que con Luis te dijo a vos delante de todo el plantel: vos ¿qué haces acá? Te dijo. No, que hacer acá porque yo era parte del plantel. ¿Y pero por qué no quiso la foto? ¿Y por qué no quiso? No sé, ya no le podemos preguntar, pero
Pero bueno, son cosas que yo viví indirectamente por el apellido y muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero bueno, es así. Y bueno, ¿y qué te dijo Matías ahora, Iván? No, nada más que estaba dolido, obviamente, por el resultado. Obviamente yo vivo mucho lo de él vive mucho lo mío. Obviamente está la pica con el hincha de Cerro Porteño, pero siempre con el respeto, sino que más bien con el jueguito de siempre de lo que es el fútbol. Pero bueno, más que eso no, nosotros muy dolidos por el resultado. Pero bueno, tenemos que levantar cabeza. Fíjate que, lo vuelvo a repetir, hace 3 partidos que Tacuarí no gana, pero a nosotros no nos ha pasado nadie en la tabla. En el promedio, cuando agarramos el tío, estábamos últimos en zona de descenso directo y lejos del segundo. Hoy, a pesar de no sumar hace 3 fechas, no estamos dentro de zona de descenso y todavía mantenemos un margen importante con quien venimos peleando mano a mano. Así que bueno, ahora cambia un poco el fixture porque nos tocó, Arturo, realmente el inicio del fixture con el final. Un fixture muy duro, y ahora nos tocó el final con el inicio. El final del fixture con el inicio de la segunda rueda. Nos tocó Guaraní, que pudimos ganar, nos tocó Libertad de visitante, Guaireña de visitante, Cerro de visitante. Y bueno, ahora tenemos que jugar nuevamente Copa Paraguay el miércoles contra Nacional, que increíblemente, otra decisión increíble de la APF, nos pone a nosotros de visitante con Nacional jugando de local en su cancha, cosa que no entendemos mucho, porque también hay partidos que se van a jugar en cancha de sol, y no entiendo por qué los partidos que se van a jugar en cancha de sol no se juegan en cancha nacional, y nuestro partido en cancha de sol, entonces ninguno es local. Pero bueno, son decisiones que se vienen tomando lastimosamente en Copa Paraguay que hacen que de por ahí la Copa se pierda un poco de importancia, ¿no? Bueno, pero son tus palabras y es tu posición como técnico del Tacuarí. ¿Cómo sentiste, para redondear el tema, Iván? Porque hombre de fútbol sabe muy bien los cánticos de ayer cuando te cantaban los hinchas de Cerro. ¿Se escuchaba? No, está bien, sí, obviamente que escuchaba, sí. Se siente mucho en la olla y cuando cantan y bueno, es una alegría para ellos poder cantarme a mí, y yo tengo que respetar eso. Espera un ratito. ¿Vos te viste abajo? Sí, C roto. C roto. ¿Y eso? C punto suspensivo roto. Así, Iván. Lo que generan 3 botellitas, ¿eh? ¿Cómo? Viste que comenzó otra vez con la botellita, Iván. Íbamos a cerrar la charla. Ya. Y vos me dijiste, Arturo, que se enojaban por las 3 botellitas. Y vos, y cuando dijiste así, ahora vos dijiste otra vez lo que generan las 3 botellas, veo. Y vos me dijiste también que se enojaron por las 3 botellas. No, todos, no fui solamente yo. También que fue por las 3 botellas que se enojaron. Ahora, hace falta que vos digas lo que dijiste al final. ¿Qué cosa? Poné otra el cántico. ¿Qué? El culito. ¿Y qué le dijiste vos, lo que genera qué? Iván. ¿Y por qué se iban a enojar conmigo? Si yo no le hice ningún gesto ni me refería a ellos en los 90 minutos, nunca. Y bueno, pues me contaste ahora que fue por las 3 botellas. Entonces tenés que decirle por qué se enojan conmigo. Y bueno, y ahora creo que la prensa se va a tener que tomar el trabajo de ver que en todos los partidos yo pongo 3 botellas. Bueno, chao, Iván, gracias por tu tiempo. A ustedes. Gracias, Iván. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Insecticida en aerosol, Knockout base acuosa, elimina todo tipo de insectos, sin olor, con alto poder residual, y además no es tóxico para personas y animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todos, voladores y voladores con citronela. Knockout con el sello y garantía de base. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos. Comprando productos de la marca Speed, Quick, Wanke o Atlas, generás cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electroban. Llamanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear.
En Erimark aprovecha 20% off y hasta 10 cuotas sin intereses con toda tu tarjeta de crédito Itaú. Equipate con los mejores accesorios de las marcas Keco, Santec, Positron y hace de tu vehículo más seguro, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay, además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Pasa Fabián Sanabria, la foto publicó su hijo hoy, el día de la final de la Copa 2013 en Belo Horizonte. Sí, en esa campaña Matías iba a todos los partidos, era una especie de mascota del plantel. Esta foto publicó su hijo hoy, el día de la final de la Copa 2013, y dice Fabián Sanabria. A pesar de todo, un buen técnico Iván Almeida, dice otro. Andrés Mota dice, los palcos se notaba perfectamente, hacía la preferencia que esto de los 3 dedos, lo hizo, vio. Yo vi que en un momento puso la mano en el pecho, ahí Eso no dice, vi la cantidad de dedos que dice, puso. Eso dice Sí, Andrés Mota. no sé si eran 3 o acomodó la mano acá, pero así tuvo con la mano en el pecho. Capaz en la distancia que había se me escapó o sea, no vi los 3 dedos, pero que puso la mano en el pecho, puso en algún momento. Pero ahora explicó lo de Matías Almeida, el problema de Matías es su apellido. Esa frase de colecciones. No juegan Olimpia por el apellido, porque Almeida es peligroso en Olimpia, dijo, ¿verdad? Sí, el apellido de Almeida es peligroso en Olimpia. Y repito, frase de colección, Matías Almeida, el hijo de Iván, el nieto de Ever, no juega en Olimpia por su apellido. No juega en Olimpia por su apellido. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caletas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Por qué no me dijiste Luis Carazale o Andrés Mota para que le pregunte? Pues ya se fue, y como él se fue, él no va a tener respuesta. Dice Luis Carazale, toda la noche mostró los 3 dedos a la preferencia, yo estaba frente a él, dice. ¿Y por qué no me dijiste en la entrevista, Iván, ¿por qué tenía que mostrarle los 3 dedos? Y después dice que la botellita que salida, pero terminó la nota, Luis, yo no puedo, ¿se entendió? Ya está. Le hubiera dicho, no, dicen que vos mostrabas los 3 dedos. ¿Vos viste cuánto viste vos? No, yo vi la mano apoyada al pecho, pero no puedo decir algo que no... Estaba al aire en el noti. Ah, correcto, Luis Carazale, entendido. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad, llámanos al 688-6600, La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Carga el código bajo las tapas plateadas de tu Coca-Cola sabor original o sin azúcar y participa por premios como televisores, parrillas, para disfrutar del Mundial FIFA Qatar 2022. Coca-Cola, la magia de creer. Clearmente invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Era un clima muy denso, Iván Almeida, cuando vaya a hacerlo. Y sí. Ya está instalado. Sí, totalmente. El día que es su costumbre, que cuántos partidos transmití. No, pero no es cierto eso. No es cierto. Es cierto, capaz tenga alguna botella, pero 3 juntas en el medio del área técnica, nunca jamás. Yo pregunté. Pero se respeta cuando vos le decís y la persona entrevistada te dice, te va, y yo no tengo argumento para refutarle, no le puedo refutar. Vos a alguien tenés que refutarle con argumento. Y si él te dice, ¿cuántos partidos dije? Y vos viste, dice, siempre llevo, y yo no he visto, yo no puedo refutarle. Claro. Que no me va a sacar de la cabeza a mí, a título personal, que era con dedicatoria a las 3 botellas. Eso es otra cosa. Claro. Y ahora el Carazale que le hizo gesto. Y ya nos enteramos que el problema de Matías Almeida, como dice, es su apellido en Olimpia. Si fuera otro jugaba. Y habló hasta como, dice que en Olimpia se tomaron, porque llamaron Matías y 5 más, que se quedaban en el club y no jugaron. Y están en su categoría. Y están en su categoría. Eso lo dice Iván Almeida, son sus palabras. Ahora, puede decir alguien de afuera, ¿y quién yo te cree, Iván? Esas 3 botellas, ni papá, Cerro, te diste la vuelta, el cántico. Y después ya dijo, ese de Iván cuando dijo ese, ¿cómo se llama esa música? Iván, ningún Iván con el Cerro, dice. La papá, mamá. Me extraña que Gustavito no es rápido, está dormido por lo de Matías, le hizo dormir, ¿cómo se llama? La mamá. Ese, Almeida, a mí me hizo, cuando yo le dije ese el sound, no sé qué es, a mí me dedicó, pero acá le dice Iván Almeida, dijo,
Almeida. ¿Y ese apareció la música? Sí, la mamá de la mamá. Yo pensé que Gustavito, que para Aníbal Espino a lo mejor el operador, iba a poner, pero estuvo lentus. ¿Cómo? Y para otros, dice, no solo para Aníbal Espino. Mil Empeño, venta, arreglo, cebolla, suripeta, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales. Para la construcción elegimos calidad, elegimos los mejores. Un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillal, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Que nos disculpe Alicio, porque nos equivocamos la estadística nomás. Nos disculpe el bueno de Alicio, fue Cubilla. 99, para ser más específico, porque él decía 2000 fue Alicio Solalín, 99 en realidad, tricampeón Olimpia con Cubilla de técnico. Y le dijo Cubilla, ahí formaba parte de ese plan. ¿Qué le dijo Cubilla? No salió y que la no, foto. Que no salga en la foto. Sí. Que no salga en la foto y los compañeros lo acercan otra vez hasta la foto, porque él formaba parte de ese plantel. Yo estaba ahí entonces, 99. Sí. 99. ¿Y por qué no me recuerdo de esa Pero hay muchas cosas que no te acordás, vos no te querés acordar. No, el COVID el COVID, hay muchas cosas, le metí al pretexto al COVID, hay muchas cosas que vos no querés acordarte. No, y la verdad, niño de Nica. No me recuerdo, Arturo, ¿qué quieres? Y bueno, listo. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana tenés super ofertas de solares y repelentes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promo no válida para web, app y call center. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y registro vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bono para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfruta la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Guaileña Olimpia, gradería, niño. 30.000. Brillante. Plateas. Guaileña Olimpia. Víctor. 50. Brillante. Preferencia de Nicaniza. 80. Brillante, esos son los precios de la entrada. Guaileña Olimpia. Gradería 30.000, platea 50.000, preferencia 80.000. Se vende desde mañana en la boletería del Estadio Antonio Aranda y online por la red Ambaris. Entonces estamos informando dónde pueden comprar las entradas. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale a la fiebre, las inflamaciones y al dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos, participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquiere el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado, desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperar la Z Hombre, de ventas libres en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros podés sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Precios de entrada para Sol de América Cerro. Juegan el viernes a las 18:30 en Villa Elisa. Graderías 30.000 y plateas 70.000. Son los precios, reitero, graderías 30.000, plateas 70.000, entradas en venta por Tiquetea, el sitio web. Niños menores de 10 años no pagan, y ya avisa Sudamérica para que la gente tenga en cuenta que no hay estacionamiento interno para público en general.
Así se da entonces la situación. Viernes 18:30 el partido en Villa Elisa, Sol de América, Cerro Porteño. 70.000 plateas, 30.000 graderías. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Disfruta la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía del Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 751 Casi Covecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea, representa y distribuye Britam S.A. Restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo, de martes a domingos, en José Campos Lanzoni 273 Casiguito Hispano. Restaurante La Tarima. Y el machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Vic Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga visión móvil y adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vpay.com.py. Visión banco, más digitales, más humanos. Ya probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore. El pack contiene una botella de Fortín etiqueta negra de 475 ml y un litro de jugo de pomelo frutica. Rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Bueno, ya, ¿quién le traduce la voz? Era... Pablo Rosso, sí. ¿Habló de qué? Que el tema de los días libres es una cuestión fisiológica debido a una saturación mental y cansancio físico. ¿Y después qué dijo al final? Y que no tuvieron días libres prácticamente en todo el semestre y que a partir de ahora ya van de corrido, a partir de hoy. O sea, ya no paran hasta el final de la temporada. ¿Y qué dijo al final de la entrevista? La respuesta, qué pena que no preguntaron. No, que el que no entiende nada del tema que siga hablando, y agradeció a la persona que le preguntó para tener el detalle de su propia... No habló nada de ninguna división, no tiene nada que ver. Y no, dijo Francisco dijo no. Él atribuye una cuestión fisiológica, Pablo Rosso. Sí. ¿Y qué dijo? La voz de Pablo Rosso, ¿verdad? Sí. Sí, la voz. Le conozco. Sí. ¿Y qué dijo? Dedicarle a Francisco, ¿qué dijo? ¿Por qué obligatoria? No, es que es una cuestión fisiológica, ese es su argumento en este caso. La explicación del profe. Su explicación. Su área. No, es lo que él dice. Su área. Siempre. ¿La voz de quién es? Hola, ¿cómo te va? ¿La voz de quién es? Bien, espero que estés bien. Escúchame por una simple razón. Ahí está. ¿La voz de quién es? Sí, es de Pablo Rosso. Pablo Rosso, ya está. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acercate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas, con cuotas accesibles, salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Para la previa Office, para el chef que llevas dentro, o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza, juega con todo. Dulce Primavera llegó a Lácteos La Pradera en el mes de las flores. Tu dulce de leche preferido se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti, que sus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original, el Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Soñás sin parar, buscas potenciar tu negocio. Podés alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancopp con tasas y plazos especiales. Sujeto a análisis y aprobación crediticia, disponible en guaraníes y en dólares. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Y Gustavito es la mamá. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Se va hace cuánto que está en proceso? La Agrícola Sales Seguros Generales, Heredad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Montaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfrutad del evento deportivo más importante de Sudamérica, realizada en Paraguay, en una edición histórica, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022, del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo este mes aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales de @LuomoPY, en Facebook e Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Después de ser campeón, ¿puedes ascender, Luqueño? Sí, por televisión, viendo el partido entre Pastoreo e Independiente de Campo Grande. Si no gana Pastoreo... No, Fernando de la Mora, Pastoreo. Fernando de la Mora, Pastoreo. Fernando de la Mora. Si no gana Pastoreo, Luqueño es de primera. Si empata, es Luqueño de primera. Exactamente. Tiene que ganar Pastoreo para seguir en la lucha, si no Luqueño ya asciende hoy. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, El Sevillana Casi, RL de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Casi, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recuerda Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal. En Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono 227-37 8, Ferro Parecea, 39 años, construyendo contigo. Pechunagues, prácticos y deliciosos bocadillos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en Facebook e Instagram como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Caja Mutual. En Paraguay, Pireles, el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merano, Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pireles, el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Desde mañana hasta el viernes vas a encontrar todo lo que estás buscando con descuentos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O también podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Atención, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga, Guazú. Tienen envío 100% gratis, la gente sabe.
Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer Paraguayas, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. 1328. Las SVG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Ingresa a tlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a vmayflores.com, regala amor, regala Vmay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. El día 1 de octubre no habrá partido por la inauguración de Odesur, ¿verdad? El sábado. Así es. Ahora, el día 11, ¿por qué no habrá partido? ¿El día 11 qué cae? ¿Qué día cae? El 11 es martes. Y no hay adelanto por por la ahí. llegada de Infantino. Sí, pasó al miércoles el Sí, partido. comentaron en el extra los compañeros. Brillante. El día 11 no habrá partido, ¿por qué? Por la inauguración del complejo FEM. Albiroga Brillante, niño. Albiroga femenino. Ah, sí. Y vendrá Infantino. ¿Quieres una solución a la suba del combustible en la moto Kento? Es la solución con una Kento. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Llegó la colección de autitos Shell, son 4 autitos a batería con control Bluetooth y se pueden manejar con el celular. Llévalos por cargas de 150.000 en combustibles más 50.000 guaraníes y cargando Shell V-Power. Puedes elegir el Ferrari F1, además puedes ganar un viaje para 2 personas para el Grand Prix de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell, coleccionalos todos. Iván, ¿de qué malo estaría que podía, por qué no le pusieron a mi hijo en primero? Yo pedí por Mati para que venga a comida de Tacuarí, me dijeron que no. Como también pedí por otros 5 chicos que me dijeron que no porque iban a ser tenidos en cuenta en primera. ¿Y si no fuera su apellido Almeida? Yo hubiera jugado en primera. Frases de colección. Él sabe lo que genera el apellido Almeida. Fuera y dentro del Olimpia. El apellido Almeida es peligroso para muchas personas. A mí me tocaron una vez la reserva de Olimpia porque era peligroso que yo estoy dirigiendo la reserva de Olimpia. El apellido Almeida en sí genera mucha presión, muchísima presión. Y por la decisión que tomó Eru Almeida, que fue que escribió la historia más grande en el Olimpia, campeón de América, del mundo, no sé cuántos campeonatos con el Olimpia, Supercopa, Recopa, y él tomó la decisión de que el apellido Almeida nunca vaya a ser porteño. Nunca, ningún Almeida va a ir a ser porteño. Nunca, nadie, ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, nunca vamos a ir a ser porteño. Frases de colección. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. Así como musicalizado. Yo dije que la manera como se expresó era parecido a La mamá de la mamá. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. En ASISMED cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de ASISMED, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entrate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. ASISMED toda la vida. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha.
Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. ¿Cómo sentiste, para redondear el tema, Iván? Porque hombre de fútbol sabe muy bien los cánticos de ayer cuando te cantaban los hinchas de Cerro. ¿Se escuchaba? No, está bien, sí, obviamente que escuchaba, sí. Se siente mucho en la olla y cuando cantan y bueno, es una alegría para ellos poder cantarme a mí y yo tengo que respetar eso. Espera un ratito. ¿Vos estuviste abajo? Sí, C roto. C roto. ¿Y eso? C punto suspensivo roto. Así, Iván. Lo que generan 3 botellitas. Tirasoles. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Con CNT los sueños se cumplen en el poderoso 1.500 millones más un departamento y un auto 0 kilómetros en el grandioso. Un Subaru STI, Petit CNT, Cheporemoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, descuentos increíbles en todas las marcas y modelos. Escucha esta oferta: celular Samsung A03 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 154.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 89.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. La final de la Copa Libertadores está cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Podés ganar premios directos para disfrutar de tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula goles para disfrutar increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñembú. Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puertas sin entrega inicial, financiación propia y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Nueva crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Fácil de usar y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de base. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Quick, Wanker Atlas. Generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroban. Llamanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Sabe lo que genera el apellido Almeida? Fuera y dentro de la Olimpia. El apellido Almeida es peligroso para muchas personas. A mí me tocaron una vez la reserva de Olimpia porque era peligroso que yo estoy dirigiendo la reserva de Olimpia. El apellido Almeida en sí genera mucha presión, muchísima presión. Y por la decisión que tomó Eru Almeida, que fue que escribió la historia más grande en el Olimpia, campeón de América, del mundo, no sé cuántos campeonatos con el Olimpia, Supercopa, Recopa, y él tomó la decisión de que el apellido Almeida nunca vaya a ser porteño. Nunca, ningún Almeida va a ir a ser porteño. Nunca, nadie, ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. Llegó Fiesta, lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark, este mes tenés 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Itaú. Vas a encontrar carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Copetrol festejó 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL.
En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Carga el código bajo las tapas plateadas de tu Coca-Cola sabor original o sin azúcar y participa por premios como televisores y parrillas para disfrutar del Mundial FIFA Qatar 2022. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada, hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subite el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Saniceri Claucol, Sonin para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Saniceri Claucol. Seguinos en redes @Saniceri @Claucol Paraguay. Iván, ¿y de qué malo estaría que podía? ¿Por qué no le pusieron a mi hijo en primera? Yo pedí por Mati para que venga a comida de Tacuarí y me dijeron que no. Como también pedí por otros 5 chicos que me dijeron que no porque iban a ser tenidos en cuenta en primera. ¿Y si no fuera su apellido Almeida? Yo hubiera jugado en primera. Él sabe lo que genera el apellido Almeida. Fuera y dentro del Olimpia. El apellido Almeida es peligroso para muchas personas. A mí me tocaron una vez la reserva de Olimpia porque era peligroso que yo estoy dirigiendo la reserva de Olimpia. El apellido Almeida en sí genera mucha presión, muchísima presión. Y por la decisión que tomó Eru Almeida, que fue que escribió la historia más grande en el Olimpia, campeón de América, del mundo, no sé cuántos campeonatos con el Olimpia, Supercopa, Recopa, y él tomó la decisión de que el apellido Almeida nunca vaya a ser Porteño. Nunca, ningún Almeida va a ir a ser Porteño. Nunca, nadie, ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Nunca vamos a ir a Cerro Porteño. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejilla, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más en la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si Vinos Álamos Distribuye representa frutos de los Andes. Venía con nosotros nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma hoy, pagando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria Panal y Cabal, tenés 40% de descuento en todas tus compras. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. O sea, tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000. En Punto Farma, hoy es día de la Cooperativa Universitaria. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dealer con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar Máximo y Doctoplan. Para más detalles, comunicate al 248-8500. Medicina Prepaga SPS, abierta a todo público. Gustavito, se me fue. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Nunca vamos a ir a Cerro Porteño. Lo que Miguel Cardona nos saludó hoy, antes de ir, ¿no? Hoy no saludó. Y él tiene que saludarnos cuando comenzara el programa, ¿verdad? Miguel Cardona, presidente de Olimpia.
Conoce el All New Mazda CX-30 que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquiere el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Bien, andamos, Miguel. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Bien, Miguel, bien. Vos sabés que yo le extraño a Miguel Cardona. Solo le pido permanentemente, de que no las 11 jugaré en la cancha. Pasaron varias semanas, ahora sí ya. ¿A Miguel? Sí. Yo le extraño a Miguel. ¿Y vos? Yo creo que tiene que hablar ya, sí. Sí, yo le extraño. Ya tiene que hablar. Pero nos quedamos con el saludo a Miguel Cardona. Y solo le pido y permanentemente, de que no las 11 jugaré en la cancha. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Y bien, Miguel, vamos a ir a Miguel. Te hacemos escuchar, si querés escucharnos a Miguel, No, si quiere escuchar, Miguel, a Antonio Galeano, a de Cerro. Miguel, si quiere escuchar los goles de Cerro. Y Antonio Galeano Cerro. En todos los lugares y más lo quita que bueno, listo, no hay problema. ¿Cómo estás hoy llevando esa adaptación al fútbol paraguayo? Te fuiste muy jovencito a Brasil y ahora después de mucho volvés. ¿Cómo te estás sintiendo en tu segundo ciclo, por decirlo de alguna manera, en el fútbol paraguayo? Los primeros partidos fue difícil para mí adaptarme porque tuve mucho tiempo en Brasil. Fue otro fútbol para mí. Entonces, como digo, siempre estuve trabajando, estuve luchando para poder mantener otra vez el nivel que tenía en San Paulo. Ahora, gracias a Dios, estoy otra vez en ese nivel. Y bueno, es lo único que siempre tengo en mente, aprovechar este momento y poder ayudar al equipo. Hablaba Chiqui hace un poco de la versatilidad y lo que se complementan vos y Enzo. Él jugando un poco con la cancha más de frente, vos si bien no lo hiciste de lateral, decía que tenías facilidad de poder bajar unos metros, de poder ayudar con la marca. ¿Cómo hiciste para llegar a eso si estaba ya en vos o lo desarrollaste estando aquí en el Ciclón? En San Paulo tuve la oportunidad de jugar de lateral derecho, de extremo, con Hernán Crespo. Enzo es un buen jugador, le veo bien en esa posición. Nos entendemos bien en la marca a la hora de atacar, entonces siempre nos mantenemos hablando en cada partido, en cada entrenamiento de lo que vamos a hacer en el partido, y eso nos ayuda a los dos para poder estar a un nivel alto. ¿Cómo ha sido aquí la diferencia que encontraste de cuando fuiste del fútbol paraguayo en San Paulo y ahora en tu retorno? Allá jugaste por derecha, por izquierda, hasta aquí también has sido probado en ambas posiciones. ¿Cuál es la que te sienta mejor? Porque te vimos hace poco jugando por izquierda, desdoblando, haciendo diagonales muy bien, y ahora por derecha también cumpliendo una muy buena función. Si te toca elegir, ¿en qué posición te sentaría mejor? Me quedaría con jugar de extremo derecho. Desde la selección estoy jugando de extremo derecho, tengo idea de juego, tengo velocidad también, tengo buenos centros, entonces me mantendría en extremo derecho. Te estamos viendo también últimamente encargarte de las pelotas paradas, ya sean los tiros libres, los tiros de esquina. Eso también habla un poco de la confianza que va agarrando. Lo charlé también con el profe Chiqui sobre eso. Sí, el profe Chiqui me da esa oportunidad de probar faltas, de probar corners. En los entrenamientos estaba probando también, estaba entrenando mucho, estaba trabajando mucho. Entonces él me da esa confianza, para mí es muy importante también eso. Pelota parada es importante para mí y me toca aprovechar eso, continuar trabajando, continuar entrenando para que pueda salir algo con las faltas que puedo dar. ¿Cuáles son las indicaciones específicas que te da Francisco Chiqui Arce, más puntualmente en estos últimos partidos jugando con el Jiménez en lateral? Si las indicaciones que te da es que vos ganes la línea de fondo y tires el centro, que le dejes la pelota a Enzo y que con espacio tire el centro. ¿Cuáles son las indicaciones específicas que te da Francisco Chiqui Arce? Las indicaciones que me da es siempre llegar al área. Cuando llego a línea de fondo, tirar centro, de poder ayudarle a Enzo también en la marca. Eso es lo fundamental para él, el ida y vuelta. Por suerte estoy trabajando bien, estoy físicamente bien también para poder ayudarle al compañero en la marca, en el ataque también. Y eso es lo que siempre nos dice, mantener eso, el ida y vuelta. Toño, ¿qué diferencia encontrás en Antonio Galeano en este paso en Cerro? Desde que llegaste acá a Paraguay hasta este momento, donde quizás es el mejor hasta ahora de lo que tenés acá en Barrio. Para mí lo mejor es que estoy más confiado,
estoy trabajando mucho, desde que vine en el cerro. Tuve un mal momento, pasé por un mal momento también, familiar también, estuve mal mentalmente, pero bueno, el trabajo es el que me mantiene siempre en alto, por eso estoy en un buen nivel. También agradezco a los compañeros, al grupo por ayudarme, al cuerpo técnico también, ellos me ayudaron bastante para poder estar en alto siempre, y yo creo que estoy en un excelente nivel y eso lo voy a aprovechar. Del fútbol brasileño adquirí mucha confianza, mucha actitud. Hernán Crespo me dio mucha confianza al jugar, me dio libertad también. Eso traje también acá. Chiqui Arce también te da eso, te habla mucho, te habla en los entrenamientos, te habla en los partidos que tenés que hacer, y eso para los jugadores es muy importante. Para mí también es muy importante esa confianza del entrenador, y por eso estoy en un gran nivel ahora. Toca aprovechar eso, aprovechar la confianza que me da cada compañero, cada cuerpo técnico, y continuar por el objetivo que tenemos. Bueno, Antonio, hablando ya de tu gran momento, de que llegaron los goles, del gran rendimiento que estás teniendo, imagino que en tu cabeza estaría algún posible llamado a la selección. ¿Seguro trabajas para eso? Claro que sí, siempre tengo en mente un sueño para mí estar en la selección mayor. Estuve en la selección de base, pero también tengo un sueño de estar ahí en la selección mayor. Estoy trabajando para eso, estoy esperando también ese llamado. Yo estoy tranquilo, estoy trabajando tranquilo y todo llega solo. Antonio, ¿cómo ves en cuanto a lo futbolístico el ritmo de juego que tenemos en el fútbol paraguayo? Porque está claro que de tu paso de Brasil, entre estadual, Copa Brasil, Campeonato Brasilero, Copa Libertadores, se juegan prácticamente cada 2-3 días. Hoy día en el fútbol paraguayo, ¿cómo asimilás eso? Porque ahora hay una seguidilla, hubo eso en el semestre pasado entre Copa y Campeonato. ¿Cómo asimilás vos? ¿Cómo ves esa parte? ¿Si ha evolucionado o falta que nos adecuemos más, falta acostumbrarnos más en la parte futbolística? En la parte futbolística falta adecuarnos un poco más. El fútbol brasileño todos saben que es muy intenso, se juega cada 2-3 días. En el fútbol paraguayo no tenemos esos campeonatos, pero también es muy intenso también. De eso me di cuenta ayer mismo. Los equipos son muy buenos, atacan mucho. Bueno, y hay que destacar también el fútbol paraguayo, que es de garra, de mucho trabajo también. Entonces eso no tiene Brasil, por ejemplo. Brasil es muy táctico, es muy intenso, y entonces el fútbol paraguayo tiene eso. Antonio, ayer lo vimos a Gianni Goyen abandonar su arco para ir a saludarte. Quedó demostrado que hay una buena relación. ¿Querés tocar un poco de ese punto? ¿Qué te dijo también después de dejar su arco para ir a saludarte? No, Gian es un amigo. Desde que llegué me recibió bien. Él jugó en San Pablo también, él sabe cómo es en San Pablo. Siempre me habla, siempre me da confianza. En ese gol me dijo, es tu día, es tu momento, entonces quiere que aproveche. Eso para mí es importante, que Gian hable siempre bien de mí. Un buen arquero, un buen jugador. Y eso es lo que me dijo Gian en el gol. Ayer en tu primer gol, Antonio, en el primer gol de Cerro Porteño, parecía casi un resumen de lo que el hincha de Cerro Porteño esperaba de vos cuando viniste. Tu velocidad, tu explosividad, de picar el espacio, de pedir el balón, y también el pase que te da Carrascal. ¿Cómo definirías la importancia de jugadores como Pachi Carrizo, como Carrascal, a la hora de hacer la labor de picar el espacio y buscar una oportunidad para el gol? Pachi Carrizo, Carrascal, Robert, son buenos jugadores. En los entrenamientos estábamos entrenando mucho eso. Yo también le hablaba a ellos, le hablaba de cómo soy cuando juego. Soy muy de ir al arco. Entonces Carrascal estuvo entrenando conmigo eso. La misma cosa Pachi Carrizo. Entonces gracias a Dios pude dar ese pique. Él me vio por suerte y pude convertir el gol. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Antonio Galeano de cabeza, se acomodó el pique largo al fondo, lo hace Galeano. La pelota larga, Carrascal, el arquero
salía desesperado y de cabeza. Buenas noches, le dice Galeano al arquero Servín, arco que da contra la avenida Quinta y Cerro gana por 1-0. El golpe de cabeza acomodándose ante la salida del portero Servín y Galeano anota, Cerro gana 1-0. Se paró tan atrás y con tanta gente el conjunto de Tacuarí para cerrarle los espacios a Cerro Porteño, pero la claridad en el pase y el movimiento correcto de Galeano con esa diagonal rompen cualquier esquema posible, porque la pierde el equipo visitante en la mitad de la cancha. A partir de allí la rápida salida de Cerro, círculo central, cabeza levantada para el colombiano. Qué pelota pone Carrascal por encima de la línea de volantes, por encima de la zona defensiva del conjunto de Iván Almeida. Allí atropella a espaldas de Jiménez y de Ribeiro, se mete Antonio Galeano de cabeza, el toque para que quede fuera de acción a mitad de camino el arquero Servín, y esa pelota lentamente se mete al fondo para que Cerro siga firme en la pelea del campeonato, gane temprano 1-0. Momento del gol, 7 minutos, primera etapa. Está para darle a Rodríguez, Cerro va camino, un segundo gol, pelotazo en el aire. Atención, Piri la Mota le pegó, tiró. Cerro Porteño lo hizo Robert Piri la Mota. Tremendo disparo cruzado por bajo y al fondo. Y Cerro gana tempranamente en su olla por 2-0. ¿Cómo le dio Pérez, ¿Cómo le dio Pérez a Alan Rodríguez con el tiro libre? La pelota quedó sobrado, los que saltaron. Quedó justita para Pérez de monta al fondo. Y Cerro ganando el partido por 2-0. Poste derecho y al fondo. Cerro gana 2-0 en la punta del campeonato. Desactivando todo sistema defensivo de Tacuarí muy temprano Cerro. El tanto apertura le dio confianza, generó obviamente en el conjunto azulgrana la motivación para seguir buscando la falta contra Zamudio, la pelota quieta, la pegada de Alan Rodríguez, perfil izquierdo, centro que buscó la cabeza de Patiño de Duarte, una leve peinada, la pelota termina en el segundo palo y allí Piri de Mota resolvió rápido y bien, se acomodó la pelota ubicada de manera correcta como para que le dé de derecha fuerte, cruzado abajo al palo derecho, definición notable del número 26 de Cerro para que la azulgrana muy rápido en su olla ante su público acomode el resultado a su favor, saque ventaja de 2 goles. Momento del gol, 10 minutos, primera etapa. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defiende los colores azul y grana por tradición. Viene bajando, cubriendo paredes, está con la pelota Carrillo, le pegó, tiró golazo. Carrizo, cómo le dio un sabióforo del área, le pegó a Magó y después tiró. Señoras, señores, el tercero lo hizo Carrizo contra el ángulo izquierdo, pero porque Rosso la cara del travesaño en el fondo y Cerro gana 3 goles contra 0. Galeano el primero, Piri la Mota el segundo y el tercero Carrizo, que más. Cerro golea al tercero. El tercero, golazo espectacular Carrizo. Calidad, contundencia pura la de Cerro Porteño. Inicia la jugada con un pase largo de derecha a izquierda de Galeano y eso desarticula la defensa de Tacuarí, que empezaba a reacomodarse después del cambio en la salida de Cabral a la línea de 4. Aún Martínez no se recostaba hacia ese sector para cubrir el hueco y estaban 2 de Cerro solos para recibir la pelota. El que recepciona el pase de Galeano es Carrizo, se va metiendo al medio, buscando el hueco, encontró la posibilidad, los de Tacuarí miraban y Carrizo eligió. Derechazo tremendo, la rosca necesaria para que se meta arriba, hacia el ángulo izquierdo del arquero Servín, todo muy rápido, todo muy fácil para Cerro, que
que tempraneramente en su olla golea 3-0. Momento del gol. 17 minutos, primera etapa. Pase de cabeza. Está caído, los dos saltaron y aparece Brian, el que da contra la avenida Novena. Brian el cuarto. Enzo Jiménez colocó el centro. Pinero levantó la cabeza. Brian atropella a Romero contra el poste izquierdo. 1, 2, 3, 4. Centro 4, Tacuaricero. La cuota goleadora de un futbolista sacrificado que se entrega por el equipo, que realmente le vino muy bien a Cerro Porteño. Brian Zamudio, es entrega, es presencia, es lucha y es gol. Le dio el triunfo a Cerro ante el 12 de octubre, aquí pone el cuarto. La jugada sobre la derecha fue manejando con mucho tiempo y espacio Cerro el balón. Jiménez tuvo la posibilidad de primero levantar la vista, elegir el sitio y después poner la pelota. Allí fue el centro con la derecha al corazón del área. Entre Romero y Zamudio llegaron. Zamudio se lo lleva puesto al propio compañero, aplica el testazo, poste izquierdo y al fondo, para que Cerro en la primera que tiene en esta complementaria ponga el cuarto de la noche. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. La pelota al arco. Antonio Galeano, que con este gol es autor de 2 de 5 goles de Cerro en la bola. Había comenzado con él y ahora define. Vino un centro y aparece Galeano hacia el poste izquierdo, poniendo el quinto gol en cancha Cerro. La pelota bombeada sobre el área. Alan Rodríguez y aparece Galeano, acompañaba a Romero. Alan, pelota